SkyWest 5634, RNAV Docker, runway 25 right, cleared for takeoff. RNAV Docker, quick takeoff, 25 right, 34. Horizon Air 2312, LA Tower, runway 25 right, line up and wait. Line up and wait, 25 right, Horizon 2312. Number 17 Victor Alpha, LA Tower at Foxtrot, cross, runway 25 left, hold short of runway 25 right, traffic 3 mile final. Okay, at Foxtrot, cross 25 left, hold short 25 right. Tower Scandinavian 931 Heavy, good afternoon on ILS or visual 25 left 8 miles. Horizon Air 2312, RNAV Docker, runway 25 right, full length, cleared for takeoff. RNAV Docker 25 right, clear for takeoff, Horizon 2312. Spirit Wings 3501, hold short of runway 25 right at Juliet. Hold short of 25 right at Juliet, 3501. Scandinavian 931 Heavy, LA Tower, runway 25 left, cleared to land. Cleared to land, 25 left, Scandinavian 931. SkyWest 5634, contact SoCal departure. Departure 5634, good day. Clear. November 7 Victor Alpha at Foxtrot, cross runway 25 right, taxi via Bravo full length. Okay, at Foxtrot, cross 25 right, and Bravo full length. Tower 3230, visual 25 left. SkyWest 3230, LA Tower, in trail of a heavy arrest 350, caution wing turbulence runway 25 left, clear to land. Clear to land, 25 left, guys. Spirit Wings 3501 at Juliet, cross runway 25 right, contact ground point 75. At Juliet, cross 25 right and over to ground, 35 over. Alaska 255 at Lima, cross runway 25 right, contact ground point 75. Lima, cross 25 right over to ground, left. Horizon Air 2312, contact SoCal departure. Where's the departure, Horizon 2312? Delta 8926, LA Tower, give way to Alaska at Lima, and then at Lima, cross runway 25 right, hold short of runway 25 left. After Alaska, on Lima, cross 25 right, short 25 left, Delta. Allegiant 1017 at Juliet, cross runway 25 right, and then contact ground point 75. At Juliet, cross 25 right, ground point 75, Allegiant 1017. 7 Victor Alpha, caution runway turbulence, runway 25 right, line up and wait. 25 right, line up and wait, that's my ground. American 1680, go to 25 left. American 1680, LA Tower, runway 25 left, clear to land. Clear to land, 25 left, American 1680. Number 7 Victor Alpha, remain this frequency for return, runway 25 right, clear for takeoff. 25 right, clear for takeoff, this frequency, Victor Alpha. Scandinavian 931 Heavy, exit Hotel 7. Hotel 7, Scandinavian 931. Delta 8926, traffic exiting upfield at Lima, cross runway 25 left, turn left on Alpha, and then contact ground point 75. Okay, cross 25 left on Lima, left turn Alpha, and point 75, Delta 89. Alaska 218, LA Tower, runway 25 right, line up and wait. 5.8, 25 right, Alaska 218. Scandinavian 931 Heavy at Juliet, cross runway 25 right, contact ground point 75. At Juliet, cross 25 right, and 117.
Number 7 Victor Alpha, turn right heading 271. Right 271, 7 Victor Alpha. Number 7 Victor Alpha, contact SoCal departure. Departure now, 7 Victor Alpha. Alaska 218, RNAV to Doctor, runway 25 right, clear for takeoff. RNAV Doctor, clear for takeoff 25 right, Alaska 218. American 1680, tower 25 left, clear to land. Clear land 25 left, American 68. Tower 7 Whiskey Lima, 25 left. Over 77 Whiskey Lima, LA Tower, runway 25 left, clear to land. Clear to land 25 left, 7 Whiskey Lima. Tower, you want to right or left for Scout 32? Right will work. Right turn, Scout 32. Alaska 218, contact SoCal departure. Contact SoCal, Alaska 218. Gas 3230, I'm showing that it's open at Gulf, cross 25 right, ground point 75. That's Golf Cross 25 right now, so Scout 32. LA Tower, hello, Aeroméxico 642, turning final runway 25 left. Aeromexico 642, LA Tower, runway 25 left, clear to land. Clear to land, runway 25 left, Aeroméxico 642. American 1680, Hotel Juliet, cross runway 25 right, ground point 75. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Es sábado. Arrancamos otro directo. Hoy es sábado 27 de noviembre del 2021. Comenzamos otro en vivo aquí en la página en Charlie Papa Simulation. Hoy es sábado de clase. Vamos a aprovechar y vamos a ir aprendiendo un tema más, practicando, ¿no? Dentro de lo que viene a ser las charlas que vamos pasando aquí en la página, ¿no? Que dice, saludamos a los que ya empezaron a acompañarnos desde la vista previa. Ya tratamos de hacerlo un horario un poco más temprano para que nos alcance el tiempo. ¿Ok? ¿Cómo anda Kevin? Dice, buenas noches Cap. Andrés Manuel, igual, bienvenido. Buenas noches, Sebastián Moisés. ¿De dónde estás, Sebastián? ¿Estás en el Beni o estás acá en Santa Cruz todavía? ¿Qué dice Andrés Manuel? Dice, esos jets tienen suspensión de Trophy Truck. Dice, ¿no? Pues, buenas noches, Capi. Dice Gabriel, ¿cómo anda, Gabriel? Bienvenido. Aquí
Enzo, mira, Enzo, entró Gimer. Gimer era el de Samaipata, ¿no? Einar García, bienvenido. Bueno, vamos a ir dando la bienvenida acá a cada uno de los que han entrado a la página a acompañarnos y seguirnos. Muchísimas gracias a Kevin ahí por compartir el directo. Vamos comenzando, vamos haciendo la vista previa. Esperemos que lleguemos a unos poco más de gente, vayan compartiéndolo para que empecemos. Ya, acá yo tengo lo que ya viene a ser el PDF de la presentación. Listo. Ahí está, ya para que empecemos la introducción. No se olviden de que nos pueden seguir en la página. Está en la página en YouTube, está el canal. Ahí se están resubiendo todos los videos, todos los en vivos, todas las clases, todos los directos. ¿Listo? Ahí se están guardando, ¿no? Se están subiendo para que esa sea nuestra nube ahí de la página. ¿Listo? Entonces, ¿qué más? Estamos en YouTube, en la página de Instagram se están subiendo las noticias diariamente, ¿no? Y bueno, hemos descuidado un poco el TikTok esta semana por los directos que están más seguidos, pero ya vamos a empezar a compartir más contenido esta semana de acá. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Eso sería lo básico, ¿no? No se olviden de pasarnos. Estamos hacia el objetivo de los 1000 seguidores. Dijimos que ahora íbamos a avisar la sorpresa, ¿no? Acá yo tengo guardado, cuando ya vaya sumándose más la gente, le voy a estar mostrando qué es lo que se viene para los siguientes sorteos en la página. ¿Qué dice Kevin? Dice Cap, los PDF lo compartirás. Sí, se compartirá el PDF con las personas que comparten el contenido, ¿no? Ahora sí va a ser por acá. Ustedes comparten el video, yo les comparto la presentación. ¿Ya? Yo les voy a estar pasando, ¿listo? Entonces, ahí está. Vamos subiendo. Vamos practicando. Estamos rumbo hacia el objetivo, ¿no? De llegar a los 1000 seguidores. Ya viene diciembre. En diciembre vamos a estar regalones. Así que ahí vamos a estar mostrando más tarde. Más tarde vamos a estar mostrando lo que viene a ser los distintos objetos que vamos a estar regalando, ¿no? Los premios. ¿Ya? Saludamos a los que se van uniendo. Vamos a estar pasando por acá, no se olviden, para que se comparta el contenido. Comparten el video. Ahí está, buenísimo, con Andrés Manuel. Igual ahí vamos a estar pasándolo el PDF. Belleza. Joaquín Bozo, bienvenido, ¿cómo anda? Vamos a listar acá el té. Vamos a alentar aquí. Le mandamos un beso grande a Diana, ¿cómo anda? ¿Desde dónde nos escribe? Aquí Joaquín Bozo, bienvenido también. Eso es. Ahora sí, alistamos el té para cuidar la garganta antes de que empecemos a hablar, porque esto de acá se hace largo después y hay que tomar algo caliente, ¿no? ¿Qué más? ¿Empezamos? ¿Arrancamos? ¿Esperamos un poco más? Son 109 diapositivas menos las 3, 4, digamos que sean unas 100, ¿no? Digamos que son unas 100 diapositivas por ahí. Vamos a estar leyendo y repasando un poco de teoría, ¿no? ¿Qué dice Sebastián? Dice un abuelito, ¿cómo pues? Oye, que también tanto que me haces renegar, ya me hago viejo. Todo lo que me has hecho estresarme. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal esa? ¿Ah? Eso es. Seguimos entonces, vamos para adelante. Vamos a ir empezando, ¿ya? Esperamos. Introducción. La navegación consiste en realizar un vuelo desde un punto A, que va a ser tu punto de salida, hacia un punto B, que va a ser tu punto de destino, ¿ya? Teniendo como alternativa un punto C. Entonces, cuando ustedes quieren hacer un vuelo, hay que alistarse para tener la información de tu aeropuerto de salida, de tu aeropuerto de llegada y de tu aeropuerto alternativo.
En un vuelo por instrumento, en un vuelo bajo reglas IFR, ¿no? IFR significa reglas de vuelo instrumental. En un vuelo por instrumento tenemos que conocer, dice, cuáles serán dice cuáles serán los que utilizaremos para realizar el vuelo en condiciones no visuales, ¿no? Los instrumentos, o sea, hay que saber qué instrumento vamos a estar utilizando para ese vuelo. ¿Listo? Saber cómo funcionan y cómo interpretarlos es muy importante para cualquier piloto que tenga intención de volar de forma instrumental. ¿Ya? Ustedes, cuando tengan alguna ruta o tengan algún vuelo que las condiciones meteorológicas son precarias, que no es de lo más cómodo posible, entonces ahí va a ocurrir esa situación. Ustedes tienen que tener la capacidad de poder trabajar con lo que tienen en su cabina. Conocer, como dice acá, cómo funcionan es muy importante y ya de ahí manejarlo al 100% su totalidad de vuelo. Porque si ustedes saben cómo funcionan sus instrumentos, van a poder detectar cualquier tipo de falla. ¿Ok? Entonces eso es bien importante. ¿Ya? A ver, ¿se escucha bien? Sí, ahí está. Entonces, ¿qué más? Interpretar lo importante para un vuelo IFR. Y esto sería un panel básico, ¿no? ¿Qué tenemos acá para analizar? Siempre tienen que analizar qué cabina es la que ustedes están utilizando, ¿no? Tenemos acá un horizonte artificial, tenemos por acá un altímetro, tenemos por acá un vertical speed, ¿no? Indicator, un VSI, indicador de velocidad vertical. Tenemos acá un tacómetro, tenemos acá un velocímetro, ¿no? Un velocímetro, aquí un coordinador de viraje, ¿ya? Tenemos acá un ADF, un BOR, un HSI. Bastante completa, ¿no? Lo que viene a ser esta cabina de acá. ¿Listo? Y tenemos acá indicadores de cantidad de combustible, indicadores de EGT y de fuel flow, ¿no? De temperatura de gases de escape y de flujo de combustible, ¿ya? Después tenemos acá indicadores de temperatura y de presión de aceite y indicador de sistema de vacío. ¿Cuántas pulgadas de mercurio está marcando acá? Dice de 4,5 a 5,5 su arco verde, y acá tenemos un amperímetro. Un amperímetro va a servir para medir la carga del sistema del sistema eléctrico. Eso es lo que va a hacer, ¿ya? Ahora me estoy fijando por acá. Esto de aquí se quedó con otro nombre. No es fraseología esto de acá. Se ha quedado con el otro nombre. Esto es repaso de teoría IFR. Lo vamos a cambiar el nombre, ¿ya? Teoría IFR. Se modificó. A ver, lo vamos a actualizar. Listo. Ojalá que se cambie. Vamos a ir viendo eso. A ver, aquí por aquí, bien. Listo. A ver. Seguimos. Esa sería una cabina básica. Bueno, vamos con el primer instrumento que vamos a estar viendo ahora. Viene a ser el ADF, ¿no? Viene a ser el ADF. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el instrumento básico, ¿no? Este instrumento tiene la capacidad de ser uno de carátula movible, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a permitir eso? Tener una indicación directa e inmediata de la posición de la aeronave, ¿ya? Tiene acá lo que viene a ser el equipo sintonizador eléctrico. Esto de acá, el equipo es lo que nosotros vamos a utilizar para sintonizar la frecuencia de la antena que está en tierra, que viene a ser el NDB. Entonces, eso es lo que va a ir sumando los valores de la antena que se está marcando acá. ¿Listo? Ahí está, ya se cambió. Bien, belleza. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que agarrar la frecuencia de la antena en tierra y configurarla o setearla aquí en el equipo sintonizador y apretar el botón que dice ADF para que la antena apunte
perdón, la flecha apunta hacia la antena que está en tierra. Y donde dice acá frequency, ustedes hacen el switch de la frecuencia standby a la activa. Tienen acá lo que dice uno de flight time, ¿no? Para controlar el tiempo del vuelo, o de reset, ¿no? O sea, inician un cronómetro y lo resetean. ¿Ok? ¿Qué más acá tenemos, no? Dice OBS indicator. OBS significa Omnibearing Selector, ¿ya? Selector de curso omnidireccional. Tenemos acá el OBS Selector Knob, que es la perilla de selector de rumbo, de curso. Y acá tenemos el needle, es la aguja, ¿no? La cabeza de la aguja hacia donde apunta a la antena, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ir viendo todo esto. Un segundo. Ahí vamos a poner el aire. Aquí lo vamos a poner. Que quede no muy frío. Que no marca 25. Ahora sí. Belleza. Seguimos. Entonces, acá ¿qué está mostrando? ¿No? Está mostrando lo que viene a ser las distintas correcciones que se tienen que hacer para cuando el avión está volando basándose en una radioayuda y el viento está haciendo variar la trayectoria del mismo vuelo. ¿Ya? Eso lo que está provocando es de que la aeronave tenga que hacer una corrección de deriva por el mismo viento, ¿no? El mismo viento te saca de la ruta o te lleva hacia la ruta, ¿ya? Entonces, acá dice track required significa la ruta deseada, ¿ya? Aquí el wind es el viento y vemos cómo el viento de costado a la aeronave lo va sacando, hasta que este mismo aquí hace la corrección correspondiente para poder mantenerse dentro de la trayectoria del rumbo y del curso, ¿ya? Hacia la antena NDB o VOR según como corresponda al tipo de navegación, ¿ya? Tenemos acá lo que viene a ser el cálculo correspondiente cuando el interfaz o el display del instrumento no viene a ser uno con carátula movible, se tiene que hacer un cálculo, ¿ya? Se tiene que hacer un cálculo para poder determinar la posición de la aeronave, y eso es lo que están mostrando acá. Dice NDB, ¿no? NDB significa No Directional Beacon. Allá es donde apunta la antena, la flecha, perdón, que está dentro de la cabina, en el instrumento, hacia la antena que está en tierra. Magnetic heading se refiere al rumbo magnético del avión. Magnetic North es el norte magnético, ¿ya? Relative bearing, ¿no? Es la marcación relativa con respecto hacia la antena que está en tierra, ¿ve? Fíjense qué es lo que hace acá. Toma en cuenta el rumbo magnético del avión con la marcación que marca la flecha, ¿ya? Y hace ese cálculo de ese ángulo, ¿bien? Entonces, basándose en esos grados con respecto al norte magnético, hacia donde apunta la cabeza de la flecha en la brújula y a donde apunta la cabeza de la aguja en el instrumento del ADF, se va a hacer el cálculo hacia la posición de la antena. ¿Listo? Bien, ¿qué dice acá? Radiofaro no direccional o NDB. NDB es una radio que ayuda, ¿no? Una radioayuda que consiste en una antena de baja, media o ultra alta frecuencia ubicada que está en tierra. Este equipo es bastante antiguo, ¿no? Y ha servido de mucha ayuda para las condiciones de vuelo donde no había VOR, ¿no? Que un equipo ya un poco más moderno, un poco más caro, se utilizaban las antenas NDB, requiere menor costo operativo. Y hoy en día han sacado hasta NDBs portátiles, ¿no? Donde podés comprar el equipo básico, por ejemplo, y llevarlo a tu pista o a tu aeródromo y utilizarlo como ayuda de referencia, hacerlo certificar
y hasta vos mismo establecer unos procedimientos básicos de aproximación con obviamente el estudio correspondiente, ¿ya? Se puede utilizar bastante para entrenamiento, ¿no? Si es que no hay mucho tráfico aéreo y si no afecta a las demás aeronaves que estén en el aeródromo, se puede utilizar para ese método y para esa práctica. ¿Listo? Bien. Entonces, eso es lo que vendría a ser el NDB, ¿no? Una radioayuda que es una antena en la cual está en tierra y manda señal en 360 grados de baja, de media y de ultra alta frecuencia. Es un radiofaro de baja, media o alta frecuencia que emite señales no direccionales, ¿ya? Es decir, que es en 360 grados. Cada grado tiene su señal, por medio de las cuales el avión debidamente equipado las puede utilizar para determinar y visualizar automáticamente la marcación, es decir, su posición, ¿no? Hacia cualquier estación. Con este equipo yo utilizo para verificar mi posición. Tenemos frecuencias que van desde 190 a 1750 kHz o de 275 a 287 megahertz. ¿Ok? Entonces esas serían las frecuencias de banda de lo que viene a ser la misma antena, ¿no? Eso es lo que está marcando ahí. Bien. Eso sería la frecuencia establecida de su antena, es la que ustedes tendrían que configurar y setearla en su equipo a bordo, ¿no? Entonces yo sé de que, digamos, el trompillo es el 265, entonces acá coloco primero en standby el 265, le doy switch y ahora sí ya estaría sintonizada la frecuencia de la antena, ¿no? Ahí va. ¿Qué dice? NDB. Cuando es utilizado el radiofaro con las balizas del sistema ILS, se lo denomina Compass Locator, ¿no? ¿Para qué te va a servir esto? Te va a servir para ser utilizado como referencia a la posición de la aeronave hacia el aeropuerto, ¿no? Cuando estoy en curso final en la aproximación, ¿no? Conocido como marcadores también, ¿ya? El avión va a recibir la señal de que está atravesando algún marcador cuando esté en curso final a la pista que está configurada esa antena. Entonces, dependiendo de qué marcador se activa, yo ya sé qué posición tiene mi avión. ¿Ven? Entonces, para eso es que también se utiliza este equipo de antena. Dice, salvo los compass locator, ¿no? Lo que se utilizan como localizadores, todos los radiofaros emiten una señal identificadora continua en clave Morse de 3 letras. ¿Ya? Cada NDB tiene su nombre. Por ejemplo, el de trompillo era... ¿cuál era el de trompillo? Tango, Sierra, Zulu creo que era, ¿no? Era como T de trompillo y Santa Cruz, la S y la Z, ¿no? Igual así. En Cochabamba hay dos, por ejemplo, que todavía se utilizan para las aproximaciones como referencia, ¿no? Y hay varios también que han sido sacados o o han quedado fuera de uso por falta de mantenimiento y por el costo operativo que representa para el aeropuerto, ¿no? ¿Ya? El Compass Locator se identifican con una señal continua de 2 letras. Entonces vamos a tener lo que viene a ser el Outer Marker, el Middle Marker, ¿no? Y el Inner Marker. Por eso es de que Outer Marker va a ser OM, ¿no? Middle Marker, MM. Inner Marker, IM. Entonces, Marker significa marcador, ¿no? Outer es externo, Middle del medio, Inner interno, ¿ya? Y cada marcador tiene ya una posición preestablecida y predefinida. Cosa de que si ustedes están, digamos, atravesando por el Outer Marker, ya de por sí, según la teoría, yo sé de que me encuentro de 7 a 4 millas de la pista. ¿Ve? Entonces, yo ya sé mi posición gracias a verificar, obviamente, el conjunto del sonido que se escucha en cabina y del color de la luz de que se ilumina en el panel, se puede verificar toda esta condición.
ya se utiliza como radioayuda para ubicar la posición en 360 grados o como baliza, dice, cuando la aeronave está en curso final. La W significa without voice, ¿no? O sin voz, ¿no? Cuando no transmite su nombre. Errores del NB, dice, la estática tiene efecto de estática, tiene intermitencia, ¿no? El tema de refracción de costa, la señal rebota sobre el agua, ¿no? Y efecto nocturno tiene también pérdida de señal. Cuando comienza a fluctuar la aguja, tiene una oscilación ahí. Por ejemplo, en zona de tormenta, ¿no? La señal identificadora se ve afectada y tiene muchos ruidos. Entonces, ¿cómo yo identifico o cómo yo verifico de que la señal que estoy recibiendo a bordo del avión sea la correcta? ¿Eh? Lo que yo hago es escuchar el morse en la frecuencia, en el sintonizador, y si se escucha los pitidos de las tres letras, ¿no? El identificador de las tres letras de la antena, entonces significa de que ese equipo está trabajando correctamente. ¿Listo? Si no, hay que revisar la señal. Ahora, ¿por qué hay que verificar siempre este tema? Porque la antena en el instrumento se va a quedar fijada en su última posición conocida. ¿Ya? Entonces la flecha se va a quedar apuntando ahí. Y si pierde señal, igual se va a quedar ahí. Y si ustedes no verifican de que ya no están recibiendo señal de la antena y le hacen caso al equipo, entonces pueden ser de que no estén volando correctamente referenciados a la radioayuda y se estén yendo hacia otro lado. Entonces la única forma de verificar de que yo estoy escuchando, de que mi equipo está sintonizando correctamente la señal de la radioayuda es escuchando el código Morse. ¿Ya? Además, en su equipo sintonizador, ustedes van a tener aquí algunos tienen el botón de test, ¿ya? En el panel. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes ponen test? La flecha se empieza a dar vuelta, continua hasta que lo suelten. Si ustedes aprietan el botón de test, la flecha empieza a dar vuelta, sueltan el botón de test y se queda tal cual ahí, significa que no está recibiendo señal. Pero si ustedes sueltan la perilla o el botón de test y la flecha se sigue moviendo directamente hacia un punto fijo, quiere decir de que sí está trabajando porque abandonó el último lugar del test y se fue a apuntar directamente hacia la antena, ¿no? Que ese es su trabajo del equipo del ADF a bordo. No hay que confundir eso, ¿no? Porque hay veces que ocurre mucho eso, de que se confunden. NDB es la antena en tierra y ADF es el equipo a bordo del avión. Importante, dice, es mandatorio tener siempre a la escucha la señal identificadora. ¿Ve? Está recalcando lo que nosotros acabamos de mencionar. Ya que de quedar fuera el servicio, ¿no? Fuera de servicio de la estación en tierra, en el avión no tenemos nada que nos advierta. ¿Listo? No te va a avisar de que perdiste señal. Por ejemplo, en el BOR, en ese instrumento, una bandera cae y te avisa, ¿no? De que ya perdiste señales. Si sale esa banderita, quiere decir que el equipo está fuera de servicio. ¿Listo? Eso es igual la gran diferencia. Bien, ¿qué más? Bueno, aquí está, ¿no? Ya hablamos del NDB, de la antena en tierra, hay que hablar aquí del ADF, ¿no? Automatic Direction Finder, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre acá? Tenemos la perilla selectora de los rumbos. ¿Cómo ustedes van a leer correctamente este instrumento? Dice que tienen que verificar el rumbo de su avión en la brújula, ¿ya? Digamos que está 360 grados, ok. Entonces ustedes agarran la perilla acá y hacen de que en la flecha o la línea amarilla de aquí arriba, indicadora central, colocan el rumbo del avión y la cola de la flecha sería su posición. ¿Ven? Entonces quiere decir de que en este caso, en este ejemplo de acá, yo leo de que mi marcación, cuando yo hablo de ADF, yo hablo con marcación. Marcación va a ser igual a mi posición. Cuando yo hablo sobre VOR, hablo referente a radiales. ¿Ven la diferencia?
No es lo mismo hablar en marcación que hablar en radiales. ¿Viste? Entonces, eso se utiliza, ese término, esa terminología es especial para diferenciar correctamente lo que viene a ser qué equipo de navegación estás utilizando para tu vuelo. Porque si te habla que está, por ejemplo, en tu aeropuerto solo hay NDB, ¿no? Y dice en el radial 280 del NDB del trompillo. Bueno, no cuadra, ¿no? O está chipado. Entonces, eso siempre hay que tomar en cuenta para que se tengan se expresen correctamente. Ya ese es el propósito. ¿Listo? Entonces ya saben. La, la perilla ustedes la giran hacia el rumbo de la brújula que tiene el avión. La cola va a ser su posición y la flecha es hacia donde va a estar ubicada la antena. En este caso, este instrumento tiene la ventaja de que es fácil de interpretar. ¿Por qué? Porque la gráfica tiene un avión y la flecha al caer, ¿ya? La flecha al caer acá hacia este costado derecho me indica de que estoy yo ubicado y mi antena está a mi costado derecho. Si yo viro hacia la derecha, voy a hacer de que la nariz del avión apunte hacia la antena del aeropuerto. ¿Ve? Eso siempre es bueno tener en cuenta. ADF Equipment, ¿no? Equipo del ADF. Dice, tenemos el indicador a bordo del avión, ¿ya? Está el indicador a bordo del avión, está el equipo receptor en la cabina, en este caso está sintonizado ahí al 284, ¿lo ven? Y tenemos acá lo que viene a ser el panel, ¿no? Dice, needle always points to the ground station. Dice, ¿no? La aguja siempre va a apuntar hacia la estación en tierra, eso significa, ¿no? A la antena en tierra. Por más de que ustedes cambien de rumbo, la flecha va a caer hacia abajo o va a subir. ¿Listo? ADF, este es el equipo en el cual consiste en un receptor, ¿no? Que capta las bandas bajas medias en un instrumento y muestra la posición hacia la estación. Homing significa volar hacia, ¿no? Home es casa o hogar, ¿no? Entonces, homing significaría volar directo hacia la antena, ¿ya? Dice, consiste en volar la aeronave en cualquier heading, es decir, en cualquier rumbo del avión necesario para mantener la flecha en cero hasta que la antena, o sea, hasta que el avión llegue a la antena, ¿ya? Hasta que lleguemos a la estación. Si ustedes logran de que esta cabeza de la flecha amarilla se mantenga ahí recto con la cabeza del avioncito dibujado acá, entonces van a llegar hacia la antena. ¿Y cómo se dan cuenta de que ya llegaron? Porque la flecha empieza a caer. ¿Ve? Entonces, cuando la flecha, ustedes, por ejemplo, pasen vertical la antena y la flecha empiece, ahí lo vamos a colocar, ahora sí, y la flecha empiece a caer desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces significa que ya pasaron al otro lado. Ya no están yendo hacia, sino de que están desde, from. ¿Ve? Una cosa es el to, el hacia, y el from significa desde. ¿Ya? Eso es lo que dice acá. El homing consiste en volar directo hacia la antena. Tracking dice es seguir un solo patrón geográfico por medio de un heading que mantendrá el rumbo deseado, tomando en cuenta la consideración de los efectos del viento. Hacer el tracking del vuelo significa establecer un radial de salida, una marcación de salida de Trompillo hacia Guarayo, un ejemplo, ¿no? La marcación 010 me va a llevar y me va a traer. Entonces, si yo mantengo la marcación 010 en mi instrumento mediante el uso de cualquier rumbo, ¿ve? Porque acá te hace tomar en cuenta eso, de que no importa tu rumbo, mientras vos mantengas tu posición sobre la marcación, sobre la línea de ese grado, ¿ya? Vos no te vas a salir del camino, por más de que tengas viento. ¿Por qué? Porque si haces correctamente el tracking, si haces correctamente el seguimiento del camino, por más efectos del viento, vos vas a estar corrigiendo esos efectos y no te vas a salir del camino. ¿Listo? Bien. Seguimos.
ADF dice, la flecha apuntando hacia la estación en tierra indica la relación angular entre el rumbo de la aeronave y la dirección hacia la estación. La forma de deducir la lectura sería, ¿no? Magnetic heading, ese es el rumbo de la brújula. Relative bearing significa hacia dónde apunta la flecha en el instrumento. Te va a dar igual a magnetic bearing to the station, ¿no? Rumbo magnético hacia la estación. Si yo sumo lo que marca mi brújula con lo que marca la cabeza del instrumento, voy a tener el valor del rumbo que me lleva hacia la estación. ¿Ya? Ahora, esta fórmula solamente se aplica en carátulas que son fijas, porque si ustedes tienen carátulas movibles, directamente pueden conocer su posición moviendo hacia el rumbo del avión en la perilla. Esto es para los ejercicios que tienen en el test prep, para la preparación del curso de IFR. Entonces, ahí ustedes tienen que hacer estos cálculos porque todavía no lo han sacado. Por ejemplo, en los libros nuevos de ASA, ¿no? de los gringos, ya no están tomando el examen en el test prep. Que yo sepa, he visto el tema del ADF, ya lo han sacado del libro. ¿Ya? Pero acá en Bolivia todavía siguen tomando el examen estas preguntas, entonces no hay que confiarse, hay que estudiarlo todavía y hay que leerlo y entenderlo, ¿no? Y en el simulador practicarlo. Porque en la vida real las antenas ya están prácticamente desconectadas, ¿ya? Las radioayudas las han desenchufado, antes estaba todavía la antena en el trompillo, ¿no? Después la quitaron. Después había el de la 3.4, de la pista 3.4 para el ILS y también parece que ya lo han desactivado. Entonces, siempre hay que tener eso en cuenta, ¿ya? La mejor forma de practicar todos los procedimientos y prácticas de este tipo de radioayuda simplemente es en el simulador. Y va a ser muy bueno. ¿Por qué digo que es muy bueno practicar? Porque la interfaz o el display de manejo de esta radioayuda se parece mucho al del RMI y al del HSI, que vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Dice, equipo a bordo ADF, antena direccional y antena de sentido. Tienes dos antenas en el avión. En el avión, en la parte de abajo, en la panza, ustedes van a encontrar esos dos bultos ahí, ¿no? Que son las antenas. Dice, una de las antenas que están en la parte de abajo determina la dirección y la otra determina el sentido, porque se acuerdan que decía NB no direccional. Entonces la antena a bordo es la que le da esa dirección. ¿Listo? Como tiene esa capacidad de darle el sentido, se evita el error de ambigüedad que en el VOR, por ejemplo, sí existe. ¿Ya? En el VOR el equipo se va a quedar centrado, ¿no? O va a marcar en medio en el camino por más de que esté to o esté from. En cambio en el ADF no. O va a estar marcándote to o va a estar from. No pueden ser los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque evita y tiene esa corrección de ambigüedad, se llama. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Equipo a bordo o ADF, dice antena direccional o antena de sentido. La antena de sentido, dice, así se resuelve el error de ambigüedad de 180 grados, lo que acabamos de hablar, que pudiera existir. Esta última es una antena convencional de receptor de radio, ¿no? Entonces, en algunos casos, si ustedes preguntan a pilotos ya mayores, les van a contar o les van a avisar que para llegar a La Paz, por ejemplo, cuando no estaban visuales o todas esas cosas, utilizaban hasta la misma antena de Panamericana, ¿no? Como es AM, el ancho de banda es de media o alta frecuencia y al colocarlo en el equipo sintonizador, el ADF apuntaba hacia esa antena y ya sabía en una idea básica hacia dónde estaba la ciudad, ¿no? O el pueblo, según la radio que vos utilizabas, ¿ya? Y después, como no tiene eso Morse, cuando ustedes coloquen para escuchar, van a escuchar la señal de la antena. Es decir, la radio, ¿no? Van a escuchar ahí lo que dicen en la radio.
¿ya? Entonces eso fue un método de posicionamiento alternativo basado en este equipo de antenas, ¿ya? Cuando no había NDB disponible, uno se aprendía la señal, ¿no? O la frecuencia y lo colocabas en el sintonizador y ahí se verificaba todo eso, ¿ya? Seguimos. Entonces ahí está, ¿no? Tipos de indicadores de ADF. Tenemos lo que viene a ser los de carátula movible, como este de acá. Tenemos lo que viene a ser de Fixed Card Indicator, dicen, ¿no? Que son los de carátula fija, ¿listo? Y después está lo que viene a ser los de carátula de tipo RMI, Radio Magnetic Indicator, ¿ya? ¿Qué significa eso? Indicador magnético de radio. Vas a tener en la parte de abajo lo que viene a ser una carátula de rumbos que se va a mover de por sí sola según el rumbo magnético del avión. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás uniendo instrumentos acá. Estás uniendo una brújula y estás uniendo un ADF. Entonces, ¿para qué te sirve esto? Te sirve para que vos no estés moviendo a cada rato, ¿ve? La perilla, sino de que ya automáticamente de por sí te va a marcar tu posición, ¿ok? Eso es lo que va a ocurrir acá, ¿listo? Bien, seguimos entonces. Vamos avanzando. ¿Qué más dice por acá? Vamos, vamos. Scott dice, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas noches. Seguimos acá en la diapositiva. Definiciones. Marcación, dice, es marcación radiomagnética que conduce hacia la estación. Ya sabemos de qué es la posición. QDM significa hacer el homing, que era volar hacia la antena, ¿no? Eso es un código. Anteriormente, cuando todavía era muy utilizado este tipo de antenas, se decía, ¿no? ¿Cuál es tu QDM hacia la estación? Entonces, si vos no sabías qué significaba QDM, no ibas a contestar. Ya no se decía, ¿cuál es tu rumbo magnético que te lleva a la antena? No, se decía, ¿cuál es tu rumbo o el QDM, ¿no? que te lleva directamente? Que dice, el RMI es tan fundamental y tan práctico. Es fácil, o sea, es más sencillo, ¿no? de manejar porque no haces nada. Solito se mueve la flecha y solito se mueve tu rumbo y tenés una interpretación inmediata de tu posicionamiento y el qué tenés que hacer. ¿Qué más? El QDR significa el alejamiento, ¿ya? Mantener una marcación, mantener un rumbo, o sea, mantener un camino de la antena, pero ya saliendo de la radioayuda, indicado por la cola de la flecha del ADF. En el QDM es indicado por la cabeza de la aguja. ¿Ve? Ahí está. Conceptos básicos. Entrando hacia la estación, tú significa cabeza de la aguja, rumbo magnético, cola de la aguja, marcación. ¿Ya? Como en este de acá. A ver dónde está. Este estaría from, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la cabeza de la aguja está atrás de la ala del avión. Significa que ya dejé la antena atrás mío. ¿Ve? ¿Dónde está? Este igual ya pasé lateral la antena, ¿ven? Esto significa eso, este igual lateral. Había uno que apuntaba de frente. Este de acá está próximo a pasar lateral la antena. Este está lateral o está vertical, ¿no? Creo que era este, por ejemplo, ya está haciendo el tracking. Tiene la flecha de la aguja completamente en la parte posterior del avión. ¿Listo? Bien, seguimos. ¿Dónde está? ¿Dónde nos quedamos? Pasamos. Aquí está. From, cola de la aguja, rumbo magnético y marcación. Este es bien importante y son de referencia para cuando estás empezando a estudiar todo esto de acá. Porque te van a preguntar, ¿cuál es tu posición? Entonces uno tiene que saber establecer su marcación. Mi posición, estoy en la marcación 360. ¿Cuál es tu rumbo? Te van a preguntar. Mi rumbo es el 360. ¿Estás tú o estás from? Estoy from. Entonces cuando el alumno empieza a contestar de forma directa,
todas esas preguntas, significa de que ya se ubica y ya puede hacer lo que viene a referirse como un tracking del vuelo. Ya en su cabeza, él está haciendo el seguimiento del avión en la aeronave. Ya sabe por dónde está yendo, si está en el norte, en el sur, en el este o el oeste de la antena. Esto de acá requiere de mucha orientación espacial y de hacer un seguimiento continuo. Por eso es que el piloto no puede perder ningún momento de saber cuál es su posición, porque si pierde, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a perder el hilo de la ubicación del avión. ¿Ven? Ahí está. Modos de operación de ADF con carátula fija y móvil, dice. Carátula fija. QDM era de entrada, ¿no? Y QDR era de salida. Se refería, eran los términos, ¿no? Acá dice 050 es el rumbo magnético del avión. 360, 090, esta es la marcación relativa que está apuntando la cabeza de la flecha en el instrumento del avión, en el ADF del avión. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Se suma, dice, ¿no? La fórmula, se suma el rumbo magnético más la marcación relativa y obtengo lo que viene a ser el rumbo magnético hacia la estación. El rumbo que me lleva a la antena es el 140. Ahora, ¿cuál es la simplicidad? Dice que cuando vos tenés un avión que tiene su ADF con carátula móvil, el simple hecho de colocar el mismo rumbo en el instrumento del ADF, yo leo en la cabeza de la flecha el rumbo que me va a llevar a la antena. Entonces, eso va a ser correctamente lo que va a ocurrir. Muy bien. Seguimos. Equipo a bordo, dice, ¿no? Equipo a bordo o ADF. Ahí está, el ADF. Dice posición donde el equipo realiza todas sus funciones, operando todas sus partes. Eso ustedes lo apretan, como les había dicho, y automáticamente la flecha apunta a la antena. El equipo funciona como indicador automático de dirección, proporcionando dirección y sus antenas mediante sus dos antenas y el receptor. Es el modo de operación normal para realizar la navegación. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Ustedes apretan el botón de ADF y empieza a trabajar completamente. BFO, Bit Frequency Oscillator. Dice, en esta posición el receptor es capaz de identificar las emisoras de NDB que no transmiten en frecuencia modulada, ¿no? Esta posición aparece en otros receptores con la sigla, ¿no? CW, voice, ¿no? Que sí tienen voz, que sí tienen tono, que sí hay código Morse, a eso se refiere. Y además, a ver, esto creo que está muy cortado, ahí sería. Ahora sí. Y cuyo significado es el mismo, ¿no? Con voz igual a BFO, ¿no? Y voice o voz significa modulación en frecuencia. ¿Qué más tenemos acá? Dice antena es el modo de trabajo, donde el equipo funciona como receptor normal y utiliza la antena de sentido, ¿ya? Para que, entendido, pero no la automática de dirección. ¿Ve? Entonces voy a agarrar el sentido de dónde está la antena, pero no va a determinar si está to o está from. No se va a quedar centrada. Eso es lo que se refiere acá. ¿Ya? Bien, seguimos. A ver, vamos a pasar por acá. Chequeamos que esté todo bien. Sí, belleza. ¿Qué más? Dice el botón de test. El botón de test dice es la posición donde se comprobará el correcto funcionamiento del equipo. Ese es el que yo les mencionaba. Ustedes van a colocar el botón de test y lo que va a pasar es de que la flecha se va a poner hacia 90 grados, ¿ya? En su posición. Y después lo que va a ocurrir, ¿qué va a hacer?
cuando suelten el botón de test, tiene que volver a su posición original, ¿no? Hacia donde estaba la antena. Y luego de que yo suelte, ¿no? Si no vuelve, significa de que no tengo señal correcta. ¿Ya? Bien. Acá tenemos, por ejemplo, los símbolos de la antena de NDB que ustedes van a encontrar en sus cartas de navegación. Y eso es bien importante porque así cuando ustedes vean un mapa de navegación, una carta de navegación, ustedes van a poder identificar correctamente cuál es su antena que están leyendo ahí. ¿Ya? Aquí dice, por ejemplo, NDB, Non-Directional Beacon. Y acá hay un NDB con DME. Ya vamos a ver qué es el DME, ¿no? Es el Distance Measurement Equipment, ¿no? Equipo medidor de distancia. ¿Ya? Acá hay un ejemplo de lo que viene a ser el funcionamiento del NDB. ¿Ya? Esto se entiende muy básico con fotos, con imágenes. La única forma de entenderle al 100% es, aparte de interpretar la imagen del display, a hacerle un tracking, ¿no? Un seguimiento al vuelo del avión mentalmente mientras vas volando. ¿Ya? Cuando acaban de hacer el vuelo, entonces el instructor, ¿qué hace? Recopila la información correspondiente al trabajo, ¿no? Y analiza los datos y te muestra, ¿no? Te indica, mira, saliste por acá, viraste por la derecha, ¿no? Hiciste tal reversión, hiciste tal interceptación y te salió bien, no te salió y todo eso. ¿Ya? Bien, a eso se refiere esta parte de acá. ¿Qué me muestra, no? Me muestra de que no importa el rumbo del avión, la flecha del instrumento siempre va a apuntar hacia la antena. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está haciendo este equipo de acá. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Dice, bueno, este es otro ejemplo, ¿no? De cómo va a ser el movimiento de la antena. Este igual está mostrando, ¿no? El rumbo del avión y la indicación de la flecha. Acá está, dice, ¿no? Cómo está haciendo el seguimiento del vuelo. Vino acá el avión, interceptó su marcación de salida y ve de que el viento lo está sacando hacia la derecha del camino. Entonces, quiere decir que el viento te sopla a la izquierda. Si a mí me saca a la derecha de algo, significa que me están empujando de la izquierda. Por lo cual tengo que corregir hacia la izquierda para que el avión vuelva a establecerse en el camino. ¿Ve? Entonces, una vez esto de acá se establezca, el avión va a mantener el camino deseado, ¿no? O su referencia hacia la antena. Acá dice, Instrument View is from the pilot's perspective, ¿no? Desde la perspectiva del piloto. A movable card is reset after each turn. Ok, aquí te está queriendo hacer referencia de qué. De que si vos tenés un instrumento de ADF con carátula movible, cada vez que cambies el rumbo del avión, también tenés que cambiar la indicación en el instrumento, porque si no estás leyendo mal tu posición. ¿Ya? Hay veces que pasa cuando están empezando a estudiar, ¿no? A los alumnos iniciales en instrumentos, ellos se olvidan de hacer el cambio del rumbo del instrumento y leen mal su posición y por nada más hacen mal el vuelo porque no están haciendo un tracking correcto de la ruta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el alumno? Tiene que verificar, ¿ya? Tiene que verificar eso todo el tiempo. Tiene que estar revisando de que está manteniendo el rumbo que marca la brújula mientras él hace los virajes. Como está marcando acá, ¿no? Te muestra dos interfaces. Acá sería un RMI y acá sería tu indicador de rumbo y tu ADF, ¿no? La cabeza del avión, la flecha. La cabeza del avión, la flecha está centrada. Este es de esta imagen de acá. Ahora aquí, ¿qué pasó? El rumbo del avión y la flecha se fue hacia el otro lado, ¿no? Quiere decir de que yo me desvié del camino. ¿Ya? Tengo que corregir a la izquierda. Aquí, ¿qué pasó? Está virando a la izquierda. Por eso es de que la flecha se fue a la derecha.
Porque el avión al girar por la izquierda, la flecha se arrastra hacia el otro lado. ¿Ve? Entonces, eso es lo que tiene que verificar, como dice acá. WCA significa Wind Correction Angle, ¿no? Ángulo de corrección por viento. 10 grados hacia la izquierda. Relative Bearing es 10 grados, ¿no? Entonces, se hace esa corrección del tracking del vuelo, ¿no? Ahí está, esta es otra imagen. Magnetic Heading es equivalente al rumbo magnético, ¿no? Relative Bearing, ¿no? Dirección relativa hacia la estación, y Magnetic Bearing es la trayectoria magnética hacia la estación, ¿no? Relative Bearing hacia la estación, ¿no? Relación magnética hacia la antena. Bien, ¿qué dice acá? Dice Relative Bearing to the Station, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Fíjense cómo el avión va cambiando el rumbo y la flecha va cayendo, ¿no? Va cayendo la flecha hasta que ya el rumbo del avión se establece con la cabeza de la flecha y está volando hacia la antena correctamente. ¿Listo? Entonces, eso es hacer el homing, dijimos, ¿no? Conceptos básicos, dice, ¿no? Bueno, esto ya lo que hemos revisado acá. Y entramos a lo que ya viene a ser el BOR. Entramos a verificar, dice, características del BOR, del BOR. ¿Qué dice? El BOR es una ayuda a la navegación que se clasifica de acuerdo a su uso operacional. Tenemos, ¿no?, de clases, 3 clases, de acuerdo a su área de trabajo o alcance, ¿no? Y van a ser de BORs de tipo terminal, de tipo de baja altitud y equipos de alta altitud, ¿ya? Las de terminal usadas principalmente para las aproximaciones, las de baja altitud para aerovías de baja altura y las de alta altitud para aerovías de gran altura. ¿Ya? Nosotros acá vamos a tener de baja altitud, ¿no? Porque llegan hasta las aerovías de baja altura. Entonces ahí tenemos, ¿no?, las dimensiones de cobertura del BOR. Radiofaro omnidireccional, ¿no? VHF. BOR significa VHF Omnidirectional Range, ¿no? Radiofaro. Radiofaro omnidireccional de VHF. VHF significa Very High Frequency, ¿no? Frecuencia de alta, ¿no? De muy alta frecuencia, ¿no? Definición: radioayuda de muy alta frecuencia, eso significa VHF, que provee información más precisa en la posición de la estación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del NDB? Decía de que sufría efectos de refracción, sufría de efectos de refracción de costa, sufría de efectos de estática, ¿no?, y de efectos nocturnos, sufría daño su señal. ¿Listo? Entonces eso es lo que va a ir ocurriendo acá, se mejora esa intensidad. Al subirle la frecuencia del tono es menos susceptible a ese tipo de intervenciones. Características del bordis: el alcance proporcional a la altitud y calidad del equipo receptor. Es de mucho mayor alcance que un NDB, ¿ya? Ahora acá dice de que es relativo a la altitud. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes, dependiendo si están más abajo o están más arriba en su altitud, van a tener mejor o peor señal. ¿Ven? Eso es bien importante. Porque hay veces que uno se queja, ¿no? Y dice, ¿por qué no tengo señal del BOR? ¿No? Es porque estás muy bajo con respecto a la antena y estás muy lejos, ¿ya? Entonces, mientras más yo me alejo de la antena, si no quiero perder señal de la radioayuda, tengo que aumentar mi altitud. Dice, irradia un número de radiales que son 360. ¿Ya? Cada radial es un camino, es un grado. Cada grado es un camino que ustedes pueden escoger. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Escoge el camino que te lleva hacia la antena o el camino que estás utilizando para tu ruta. ¿Ya? Dice, opera en frecuencias de 108 a 117.95 MHz. ¿Ya?
Entonces ustedes van a agarrar eso y lo van a utilizar para poder sintonizar de forma correcta su antena. Ahora, todos los equipos de radioayuda están direccionados al norte magnético. Eso igual es importante saber. Por eso es de que se trabaja bastante con la brújula. ¿Ya? En navegación te enseñan y te explican de que hay dos nortes en la Tierra. Hay el norte geográfico y hay el norte magnético, ¿no? Entonces, acá están todas las antenas trabajando con el norte magnético. Y para las rutas también hay que trabajar con el norte magnético. La mayoría equipados con transmisión de voz o identificados con código Morse, dice. ¿Ya? Cuando dice board W, ¿no? Significa without voice, sin voz, no hay tono. Característica, dice, gran número de frecuencias coinciden con frecuencias de comunicación VHF. Pueden utilizarse como receptor de comunicaciones en caso de falla de equipo de navegación. Lo que habíamos mencionado de las antenas, ¿no? Precisión de alineación de curso es normalmente de más menos 1 grado o más menos 2.5 grados máximo de error. Ya es mucho más preciso la señal con respecto a los grados entre cada radial. El indicador to from depende de lo seleccionado en la ventana selectora de los cursos. Ya, eso es lo que importa. Entonces, ustedes van a girar la perilla del OBS, van a mover la carátula de referencial de los rumbos y ese indicador to from también se va a mover. ¿Ya? Dependiendo de cuál curso están sintonizando. Pero ¿de qué va a depender? El to o from va a marcar, o sea, se va a centrar el CDI, el indicador de desviación de curso, se va a centrar en cualquiera de las dos indicaciones, ya sea de to o from, pero solo una es la correcta. Eso se llama error de ambigüedad. Eso es lo que habíamos dicho de que el NDB no tenía. ¿Ven? Eso es bien importante que se haga referenciar. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Dice, el paso sobre la estación ocurre a la primera indicación positiva from. ¿Ya? Entonces ustedes están volando VOR hacia la antena, ¿no? Están haciendo directo al bord, directo al bord. Pan, mantienen su radial, están con indicación de tú, vuelan directo a la antena. Pero ¿qué pasa? A medida de que yo me voy acercando, a la antena, el CDI se va desviando, ¿ya? Se va alejando del centro, por más de que ustedes mantengan la posición correcta, ¿ya? O sea, el camino correcto. O sea, el CDI solito se va a ir alejando. ¿Por qué? Porque está ingresando a lo que se conoce como el cono de confusión. Cuando yo me acerco a la antena, vertical antena, existe un cono de confusión donde el equipo receptor no sabe detectar si está to o está from, porque estoy vertical la antena, entonces se cuelga, se apaga, aparece la ventanita de NAV, ¿no? Cae la banderita, perdón, ¿ya? Y dice, no sé si estoy yendo o viniendo, hasta que ustedes cruzan al otro lado de la antena, salen de ese cono de confusión, entonces ahí lo primero que te va a marcar es from, por eso es que dice acá, cuando ustedes pasen sobre la estación, solamente lo pueden verificar en la primera indicación positiva de from. ¿Ven? Se llama bloquear la estación, ¿no? Anda a bloquear la antena. Significa pasar vertical. Ya, cuando ustedes están haciendo simulador, te va a decir tu instructor, ¿no? Ahora te toca bloquear la antena, tienes que ir a bloquear el board. Ya, ok, entonces tengo que ir vertical. Y en el simulador, cuando vos estás en chequeo en examen, tenés que buscar pasar lo más vertical posible. ¿Y cómo verifica tu chequeador de que pasaste completamente vertical la antena? Porque hay esa transición del to al from no es directa, sino de que del to se pone nav y luego recién se pone from. Cuando la indicación es directa del to al from,
se salta del to al from, significa que he pasado lateral al borde. Volé hacia la antena, pero pasé por un costado. No pasé vertical ese cono de confusión, entonces ya estoy hacia un borde del camino. ¿Ya? Si lo estás utilizando, por ejemplo, como procedimiento para hacer un holding o para hacer una aproximación BOR, ¿ya? O una ILS, ya no vas a estar centrado en el camino, la trayectoria deseada, porque pasaste a un lado de la antena. Todos esos procedimientos se hacen o se establecen vertical la antena. Por eso es que es bien importante saber eso, de que todo paso sobre la estación ocurre a la primera indicación positiva. Pero ok, digamos, no te surtió, no pudiste pasar vertical. ¿Qué te corresponde hacer? Hacer las correcciones necesarias, ¿ya? ¿Para qué? Para que el avión vuelva al camino. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Listo? Bien. Características del board, dice. El error del equipo en tierra aceptable es de más o menos 4 grados, ¿no? Las estaciones en tierra deben ser controladas cada 30 días aproximadamente. Se llama BOT, test de bord. Cada 30 días deberían hacer un chequeo a la antena. La tolerancia del error aceptable en vuelo es de más o menos 6 grados. Eso siempre es bien importante que ustedes sepan. Ahora, ¿qué pasa? Ocurre de que mientras más lejos yo me encuentre, más ancho es el espacio entre cada radial. ¿Ve? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Si yo estoy, se llama regla 61, ¿no? ¿A qué se refiere regla 61? Se refiere a de que a 60 millas de la antena, el espacio entre cada grado, entre cada radial, es 1 milla. A 60 millas del bord, cada grado tiene una distancia o separación de 1 milla náutica. Entonces, si mi radial de entrada es el 0,90 y yo estoy en el 80 y estoy a 60 millas, quiere decir que estoy a 10 millas lateralmente desplazado de mi camino deseado. ¿Ve? Porque cada milla, o sea, cada grado es 1 milla a 60 de lejos. Ok, no estoy a 60, estoy a 20. Ah, ya, entonces ahí tenés que hacer la regla de 3, pues, ¿no? Ya, por eso, pero ya tenés el concepto básico, por eso se llama 61. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer ya la relación, ya tienen una constante. ¿Qué más? Su señal es de línea de vista, dice, ¿no? Depende de cómo ustedes se encuentren con relación a la antena. Si están bajos, si están altos, si están con obstáculos, ya no les va a agarrar bien la señal. ¿Listo? Así es la antena en tierra. Esa es la estación, ¿no? Es como una torrecita ahí que ustedes van a estar ahí manteniendo, encontrando. Very High Frequency Omnidirectional Range. Eso significa BOR. Entonces ahí está la antena en tierra, ¿no? Ubicada. Puede estar a un lado de la pista, a un costado, puede estar al inicio de cualquiera de las dos pistas, ¿no? De las cabeceras de las pistas. ¿Ya? Recibidor, ¿no? E indicador de bord en la cabina. Cockpit significa cabina, ¿ya? En inglés. Ahí está el equipo transmisor del bord, ¿no? Es la antena en tierra. Y esos serían los radiales. Quiere decir que hay 360 radiales. Cada grado es un camino, es un radial. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Saber interpretar cuál voy a usar para mi vuelo. Entonces, si yo sé de que de Virubiru a Trinidad el radial de salida es el 340, entonces siguiendo yo el radial 340 de Virubiru voy a llegar a Trinidad. Pero si yo estoy volando por debajo del cono de cobertura del bord, voy a perder señal. Entonces, ¿qué me va a tocar? Me va a tocar sintonizar la frecuencia de la antena de destino a mitad de mi camino, ¿no? Entonces yo cambio del borde Virubiru al borde Trinidad. Pero ya no va a seguir siendo el mismo radial 340, porque cada antena es independiente.
¿ya? Yo voy a salir por el oeste de Birubiru, pero voy a llegar a Trinidad por el sureste. ¿Ve? Entonces ya no voy a decir, a Birubiru yo le voy a decir, no, estoy saliendo por el radial 340. Pero a Trinidad yo no le voy a decir, estamos llegando por el radial 340 porque no corresponde. El 340 de Trinidad no es Birubiru, sería Santa Ana, al otro lado. No tiene sentido. Entonces yo tendría que decirle al de Trinidad que estamos llegando por el radial 160. ¿Ve? Entonces eso es la importancia de que uno se ubique y tenga el seguimiento o el tracking correspondiente a cada vuelo utilizando estas antenas y estas radioayudas. ¿Ya? Si no, no van a poder ubicarse al 100%. Cada antena es independiente. ¿Ya? Indicadores del BOR, ¿no? Ahí está, el equipo receptor del BOR. Ahí está, ¿no? El display. En las radios, ustedes tienen dos paneles. Uno que dice COM y otro que dice NAV. ¿Ya? Entonces, en el que dice NAV, ustedes van a sintonizar la frecuencia de la antena del BOR con las perillas sintonizadoras, obviamente, y luego de eso hacen el switch y la cambian de standby a activa. ¿Y eso qué va a pasar? Va a darle trabajo o funcionamiento al equipo del BOR. Ahora, ¿cómo yo sé de que mi BOR está trabajando correctamente? Tiene esta bandera que dice NAV, es el off flag. Flag significa bandera, ¿no? En inglés. Entonces, cuando aparezca esa bandera de NAV, significa de que el BOR no está trabajando correctamente, que ya perdiste la señal que tenías anticipadamente, o de que está vertical la antena. Entonces ya ustedes establecen cuál de las tres es la que les corresponde. ¿Ya? Si yo estoy cambiando de servicio, es decir, que yo vengo de Birubiru a Trinidad y estoy haciendo switch, y el de Birubiru tenía señal, y cuando hago switch a la de Trinidad se pierde, quiere decir que la Trinidad no sirve. O estoy muy lejos todavía para recibir la señal. O estoy muy bajo para recibir la señal. ¿Ven? Ahora, el otro decía, ¿no? Cuando estoy volando hacia la antena y paso vertical la antena y ocurre el cono de confusión, entonces aparece el off flag. Hasta que cruce al otro lado, decía, ¿no? Hasta que yo cruce hacia el otro lado de la pista, de la antena, y tenga indicación de from, significa de que ya he bloqueado verticalmente la estación. Y el otro, sencillamente, que aparezca en la banderilla de NAV, es que no sirve el BOR, ¿no? Tu radio no está sirviendo correctamente dentro de tu avión, ¿no? Tu radio no sirve, o tu equipo de tu instrumento no está agarrando señal, que tu antena de tu avión no esté funcionando correctamente o esté desconectada, ¿no? Ya todo eso tienen que verificar. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Igual manera, en el equipo de sintonizador, ustedes tienen esta perilla que dice pull to ident. ¿Ya? Entonces, pull es jalar. ¿Ya? Que ustedes que hacen en la perilla, la jalan, ¡pam! Y le dan volumen hacia la derecha, jalan y a la derecha. ¿Y qué va a pasar? Va a abrir el canal abierto de sintonizador. Quiere decir de que ahí ustedes deberían escuchar el código Morse del nombre de la antena, ¿no? Entonces el de Birubiru es Víctor India Romeo, ¿no? BIR. Entonces ya uno escucha, ¿no? Ti, 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 ¿no? Entonces ya sabe de que ese es el nombre del BOR. Entonces ya uno se acuerda, ya de memoria. Por ejemplo, yo cuando estábamos haciendo el curso, a mí me gustaba dejarlo de fondo y escuchar, por ejemplo, porque el vuelo es largo, ¿no? Estás practicando ahí 2 horas por sesión. Entonces, para que no haya silencios incómodos, mejor ya quédate escuchando el Morse, ¿no? Y ya uno se lo aprende. Entonces, hasta cuando ya estás perdiendo la señal, ¿no? Se escucha el chillido de fondo de la radio, ¿no? Pero después, debajo de ese sonido de intermitencia,
vas a escuchar el tono, ¿no? Raya, raya, punto, punto, raya, ¿no? Pitido largo, corto. Entonces así vos vas a verificar que está funcionando correctamente tu equipo receptor y la antena en tierra. ¿Ok? Para eso sirve. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí están las partes de un instrumento, del bore, ¿no? Tenemos el indicador to from, que va a ser la flecha hacia arriba o la flecha hacia abajo, ¿ya? Como ser este de acá, ¿no? Ahí dice to, es la flecha hacia arriba, y from sería así, flecha hacia abajo, ¿ya? Entonces, ustedes van a verificar cuál de las dos indicaciones es la correcta y es la deseada. Yo quiero volar hacia la antena. Ok, entonces hoy giro la perilla del OBS, el Omnivision Selector, que al girar yo esta perilla muevo la carátula de cursos en el instrumento y este es el selector, ¿no? Esta flecha amarilla de acá. El que yo establezca acá arriba va a darle movimiento de trabajo al CDI. El CDI es esta agujita de aquí, que se va a mover hacia los costados. Es como un péndulo. Se va a centrar en el medio cuando yo esté en el radial seleccionado en la parte de arriba, en el curso seleccionado en la parte de arriba. ¿Ya? Entonces, se centra el CDI, ok, ahí leo yo mi posición, pero tengo que identificar si es el to o es el from. Porque, ¿qué decía? Acá sí hay error de ambigüedad. Puede ser que se centre, dice, ¿no? El CDI se va a centrar en to y from, pero solo una de esas dos indicaciones es la correcta. ¿Cómo yo sé cuál es mi radial? Leer la cola de la flecha. Entonces, ¿cuál es la flecha? Aquí la flecha está para arriba, ¿no? Dice, flecha hacia arriba, mi posición está abajo. Entonces quiere decir que yo debería estar en el 150. Ok, no estoy en el 150 porque el CDI me dice de que estoy desviado a la izquierda del camino. Y me dice de que estoy desviado 2, 4, 6 grados. ¿Cómo sé que son 6 grados? Porque acá me dice de que cada punto del instrumento vale 2 grados de desviación. ¿Ve? Entonces, 2, 4, 6, 8, 10 grados en total de referencia. Cuando el CDI está deflectado más de los 10 grados, quiere decir que estoy más lejos del camino seleccionado, ¿no? Del radial seleccionado, del curso. ¿Ven? Entonces, acá dice que estoy de to, tengo que leer abajo, ¿no? 150, ok, pero no está centrado, está a la derecha. Ah, entonces está 6 grados a la izquierda del camino, del 150. 150 está acá, ¿no? Y me dice que el camino está acá a la derecha. Quiere decir que yo estoy en el radial 156. ¿Ve? Entonces yo tengo que utilizar la lógica. Dice que el 150 es este, ¿no? Digamos que es este de acá. El 150 es este. Pero yo no estoy en el 150. Estoy desviado a la izquierda. Yendo de ida a la antena. Entonces, si estoy a la izquierda del 150 viene el 160, 170. Por eso es que es importante saber de qué está alineado con el norte magnético, que son 360 grados. ¿Ya? Del 160, 170. 6 grados sería 156. Estoy en el radial 156. Tengo que girar a la derecha para que el CDI baje otra vez hacia el centro y vuelva a interceptar el camino de correcto y deseado. En el otro, por ejemplo, dice OBS set to 360, ¿no? Está seleccionado el 360. En el otro que dice OBS set to 330, ¿no? Ah, no, perdón, 030. Pero, ¿qué ocurre acá? Dice de qué. ¿Qué dice ahí? Está a la izquierda del camino. Ok. Debería ser el radial 210. Vuelvo a imaginarlo. A ver, 90, 180, 210. Digamos que este es el 210. Y dice que yo estoy a la derecha, que mi camino está a la izquierda, el 210 está a mi izquierda. Entonces son 6 grados menos. Yo no estoy en el 210, estoy en el 204, radial 204. Debo ir a la izquierda para interceptar el 210 y luego volar directo al borde. ¿eh? Entonces uno en el simulador tiene que practicar todas esas cosas y requiere de bastante agilidad mental. Porque si no se pierde y el avión en la vida real no tiene pausa, ¿ya?
Entonces vas a seguir volando, te vas a seguir alejando, te vas a seguir desviando y por eso te podés perder o te podés chocar. No con otro avión directamente, pero digamos que uno esté volando en terreno montañoso, se puede chocar con un obstáculo del terreno a baja altitud. ¿Qué más? BOT, ¿no? Board Test Station. Se hace el testeo del board, ¿ya? Entonces, ¿qué hace aquí? Decía que cada 30 días se tenía que hacer el testeo del BOR, ¿no? Se tenía que hacer la verificación del BOR. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que colocar aquí? Course Deviation Indicator, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? De que el CDI se va a desviar del centro hacia el costado, ¿no? Dependiendo de cómo yo me comporte con respecto al curso seleccionado. Ya se va a ir hacia un costado o hacia el otro. Si se va a la derecha, la aguja quiere decir que yo estoy a la izquierda del camino. ¿Ya? Si se va a la derecha, quiere decir que yo estoy a la izquierda del camino. ¿Ven? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir hacia la aguja. Si la aguja se va a la derecha, voy a la derecha. Si la aguja se va a la izquierda, voy a la izquierda. Pero tengo que ir y volver. Porque si yo voy y no vuelvo a corregir, entonces la aguja se va a pasar al otro lado de mi corrección. Ya hice un overshoot, ¿no? Corregí demasiado. Me pasé del lugar. ¿Ven? Bien. ¿Qué más? Aquí sería, ¿no? Como ustedes lo van a encontrar en su carta de navegación, la frecuencia, ¿no? de la antena. BORDME quiere decir que tiene, aparte de dar servicio de ubicación de señal, también da de distancia, ¿no? Elizabeth City es el nombre del BOR, ¿no? Canal 7 de transmisión de la frecuencia, ¿ya? Echo Charlie Golf es el nombre del BOR, y ahí está, por ejemplo, el nombre en Morse, ¿no? Es punto, raya, punto, raya, raya, punto. ¿Ve? Ahí está. A eso se refiere. BOR frequency, dice, ¿no? BOR collocated, dice, ¿no? O sea, lateral o cerca, ubicado cerca con el aeropuerto. Y ahí está, ¿no? Tenemos el VHF, Unidirectional Range, el BOR, ¿no? Está el BOR TAC, que es más antiguo, ¿no? Es la unión del BOR y un TACAN, ¿no? De servicio militar. Y está el BOR DME, ¿ya? El BOR DME que acabamos de mencionar. Radial y curso, ahí está. Esto es bueno. Dice curso seleccionado 090, tú, Asia, pero mi posición va a ser el 270. El radial, estoy en el 270. Estoy volando hacia la antena con el curso 090. Eso es lo que está en la parte de arriba de la carátula del BOR. Pero mi posición es el 270. Ataja, aquí a la izquierda. Paso vertical la antena. ¿Y qué ocurre? La flechita deja de estar en to y vuelve a from. Y cuando está from, ya no leo abajo, leo arriba. Entonces, ahora coincide mi curso selectado con mi radial y mi rumbo. Acá, por ejemplo, estoy con el curso 090 y para yo mantener eso, tengo que mantener el rumbo 090, pero en el radial 270 es donde yo estaría. Acá dice curso selectado 340. Quiere decir que yo estoy con el rumbo 340, pero estoy en el radial 160. Es el recíproco. ¿Ya? De tú, el radial es el recíproco, y de from, el radial es igual que el curso selectado. ¿Listo? ¿Qué dice aquí? Victor Airways, ¿no? Aerovías, Victor. Dice aerovías que van entre los BORs, ¿no? Blue lines with number following with letter B, dice, ¿no? Líneas azules acompañadas de una letra B, ¿no? Una V, ¿ya? Y dice class E from 1200, dice, no, to 18,000,
¿no? De 1200 hasta 18.000 pies. Ese es el espacio aéreo clase Eco. 4 millas hacia cada lado del centro, ¿no? Del camino de la aerovía, ¿no? De la ruta. Eso es lo que te va a marcar aquí. Ahora, determinando la posición de la aeronave, y esto se hace mucho cuando están haciendo el chequeo de IFR, ¿no? Te ponen ahí 2 bor y te dice, de tal bor vos estás en tal radial y el otro bor vos estás en tal radial. ¿Cuál es tu posición? ¿No? Entonces, uno qué tiene que hacer? Tiene que leer, ¿no? Y acá, ¿qué hago? Dice de que en el radial, en el primero de arriba, estoy seleccionado el curso 280 y como estoy from, mi radial es el 280 también. En el otro VOR dice el curso seleccionado es el 230. Acá está arriba, dice 230. Cada rayita larga vale 10, cada rayita corta vale 5. Entonces, dice 230 de from, ok, leo arriba. Si esto estuviera de tú, yo leería abajo mi radial. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que prolongar las líneas de los grados. Aquí está el bor 1 y el bor 2. Fíjense de que cada bor tiene su 0, ¿no? Una flecha del centro que va hacia arriba y marca 0. Y el otro de acá igual, arriba y marca 0. ¿Y qué es lo que hace? Ese 0 apunta al norte magnético. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Prolongar la línea de los grados, ¿no? Ubicar. Acá dice 180, cada rayita corta vale 5, cada rayita larga vale 10, ¿no? Y voy contando, tan, aquí es 210, acá es 220, acá es 230 y alargo la línea ahí. Dibujo la línea sobre el mapa y el otro igual. Cuento, ¿no? 270 aquí, 280 acá y dibujo la línea larga igual por acá. Y donde se choquen esas dos líneas, ahí es mi posición. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ahí ha sido el lugar donde me está marcando los dos radiales. ¿Listo? Es una forma de triangular tu posición con alguna referencia. Y dos antenas de Bohr, ¿no? Bien. Ahí está, ¿no? Conceptos básicos. Entrando hacia la antena, tu cabeza de la aguja va a ser igual a rumbo magnético. Cola de la aguja igual al radial. Saliendo de from, cabeza de la aguja igual a rumbo magnético y radial también. Ahí está, ¿no? Navegando hacia el bor. Dice aquí, el curso seleccionado es el 060. Pero está tú. Entonces yo tengo que leer mi radial abajo. Yo estoy en el radial 240. Acá está la antena del bor y acá está su norte. Y acá está el 240 de esa antena. Entonces yo voy a volar con rumbo 060 hasta llegar a la antena. ¿Ven? Y luego, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo pase vertical la antena, va a aparecer el nav flag, ¿no? La bandera de nav. Y cuando cruza al otro lado, va a cambiar de to a from. Pero voy a seguir leyendo 060 acá arriba. ¿Ve? No voy a girar yo la carátula. Va a seguir el 060 acá arriba, solo de que esto automáticamente va a cambiar de lado. ¿Ya? Aquí está, ¿eh? Vertical la antena, rumbo 240. Flecha en from, leo radial 240. Curso seleccionado 240. Entonces yo tengo que aprender a determinar correctamente los términos que voy a aplicar para que no exista ningún tipo de confusiones. Eso igual es siempre bien importante, porque si no se determina eso, no se llega a ubicar correctamente la persona a la que le estás queriendo explicar. Ahí está, dice BOR following the CDI, ¿no? Volando, utilizando el BOR y haciendo el seguimiento correcto del CDI, del Course Deviation Indicator. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? El avión está desviado a un costado del camino, ¿no? Entonces, tengo que girar hacia la derecha. Acá el CDI me va a apuntar a la derecha. Aquí no se mueve porque es PDF, ¿no? Y el avión, cuando llegue al centro del camino, se va a centrar el CDI y cuando pase vertical va a aparecer el nav flag y cuando cambie de al lado, después de eso va a cambiar de to a from. ¿Eh? Gonzalo Padilla, bienvenido, ¿cómo anda? Ahí está. Vamos a darle aquí esto
y esto igual. Ahora sí, seguimos. Esto igual, lo mismo, ¿no? Acá dice curso seleccionado 270, ¿no? En from yo leo el 270 como mi radial. Si estuviera tú, entonces yo diría que estoy en el radial 090. ¿Ven? Área de ambigüedad, ¿ven? Ahí está. Cuando yo pase vertical la antena, voy a entrar al cono de confusión que acabamos de mencionar. Cuando yo llegue a estar vertical la estación, va a haber un punto en el cual de donde yo estaba leyendo tú, se cambie a from. ¿Ya? ¿Listo? Bien. ¿Qué más? Área de ambigüedad, aquí está lo mismo, ¿no? Cae el cambio. Dice, la confiabilidad del board debe ser chequeada mediante un test, ¿no? Eso es lo que hablábamos del BOT. BOT significa test del board. Debería hacerse cada 30 días, digamos. El BOT se realiza cuando el OBS se centra en la posición from y dice que marca 0 grados, ¿no? En from, la flecha apuntando hacia abajo, yo leo arriba. Y cuando está en to, yo leo abajo, entonces estaría leyendo 180 grados. El error permisible es de más o menos 4 grados en este chequeo en tierra. Los puntos de chequeo deberían estar publicados en el AFD, ¿no? Airport Facility Directory, ¿no? Directoria de información del aeródromo. O AIP, que se le conoce también acá en el país. El error permisible en tierra es de más o menos 4 grados. En el aire es de más o menos 6 grados. Y el chequeo dual de los dos bores no debería haber un error más menos 4 grados. O sea, de 4 grados. Si yo hago el chequeo de mi bor para volar IFR, yo necesito tener doble equipo de navegación. Entonces debería tener dos bor, ¿no? En teoría, ¿no? Chequeo mi bor 1, que no tenga más o menos 4 grados, más o menos 4 grados de diferencia. Chequeo mi otro bor 2, más o menos 4 grados. Bien, me subo a volar. Ahora yo sintonizo las dos antenas con los dos bor y verifico la señal. No debería haber un error, dice, de máximo 4 grados entre cada uno de ellos. ¿Vaya? Entonces, ¿cómo yo lo voy a leer esos 4 grados? Con el CDI, pues. Si yo tengo sintonizado el primero en el 360 y el otro igual en el 360, pero el segundo tiene una pequeña desviación hacia un costado, ahí leo los grados de diferencia que van a existir. Esta es la cartita de recuerdo, ¿no? O sea, de memoria, ayuda a memoria. BOR, Board Receiver Checks, ¿no? Revisiones de receptor del board. BOT, ese es el chequeo. Dice más 180 grados en la posición to y 360 en la posición from, más o menos 4 grados de error. BOR Ground Checkpoint, ¿no? El punto indicado en tierra. Si yo tengo un radial específico que debo verificar, de ese radial más o menos 4 grados de error máximo. Si yo estoy haciendo un chequeo del BOR en vuelo, del radial deseado, más o menos 6 grados de error tolerable. Y de la línea del centro de la aerovía, más o menos 6 grados de error. ¿Ya? Si yo estoy haciendo un chequeo dual, es decir, entre mis dos BOR que yo tenga a bordo de mi avión, en los instrumentos, los indicadores, no debería haber un error mayor de 4 grados entre los dos instrumentos. El piloto debe anotar, dice, estos resultados del test en su bitácora de su aeronave, incluyendo su fecha, su lugar y su error y rumbo y su firma, ¿no? Y mostrando el identificador del BOR que se utilizó para el chequeo. ¿Ya? La ausencia del identificador, esto es lo que habíamos mencionado. La ausencia del identificador, ¿a qué se refiere eso? Al tono del código Morse del nombre de la antena. Indica ya el mantenimiento realizándose en la estación, ¿no? Y la señal no es confiable. O sea, si un board no tiene señal del código Morse, puede ser, dice, de que esté en mantenimiento y dé señal, o de que la señal no es confiable. ¿Ya? ¿Cómo yo sé de que un board está en mantenimiento? Debo hacer la verificación correspondiente del NOTAM.
que es el NOTAM, es el Notice to Airmen. Tengo que ir al aeropuerto o hacer el chequeo online de la información y ahí entonces yo verifico correctamente, ¿no? ¿De qué? De que de que ese VOR está operando al 100%. Y si en el NOTAM me dice VOR en mantenimiento, entonces eso significa de que está dando buena señal, pero solamente no hay tono del código Morse. Todos los boards tienen las siguientes partes. Bueno, esto es lo que acabamos de mencionar, ¿no? Selector del curso, acá la flecha arriba, el CDI, Course Deviation Indicator, ¿no? Indicación de to or from, ¿no? La flecha arriba o abajo, y el Course Selector, ¿no? El OBS. Y 2 degree dust significa 2 puntos, los puntos de 2 grados. Cada puntito ahí que se ve vale 2 grados de desviación. Entonces, si tiene 5 puntos, 2 por 5, 10. De 10 a 12 grados de desviación es lo que te va a marcar el CDI en su desplazamiento máximo hacia un costado. ¿Ya? Dice, cada desplazamiento máximo del CDI corresponde a 10 hasta 12 grados de diferencia de la línea del centro. ¿Qué dice? El piloto debe seleccionar el curso radial deseado mediante el Omnidirectional Bearing. Ahí está. El CDI se centra cuando la aeronave está en el radial selectado o en el recíproco. Esto se llama error de ambigüedad. Entonces, ¿yo cuál sé? Si es to or from, tengo que hacer el tracking correspondiente de mi vuelo, ¿no? Desde que yo despegué. Puedo saber unas referencias también geográficas, si es que estoy visual. O si ya no tengo nada completamente IFR, puedo utilizar mi DME como ayuda. Entonces, el DME va a medir la distancia. Y si la distancia en vez de subir baja, quiere decir que estoy volando hacia la antena, porque mientras más cerca yo esté, menor distancia me voy a encontrar, ¿no? Y viceversa. Mientras más aumente la distancia, significa que estoy en from. A full scale deflection, ¿no? O sea, un desplazamiento total de la escala del CDI desde el centro muestra una desviación aproximadamente de 10 grados hasta 12 grados de la línea. El indicador to from muestra, dice, ya sea el curso selectado a la posición de la aeronave, ¿no? Cuando una aeronave vuela sobre el VOR, el indicador to from se revertirá, cambia, ¿no? De to a from hay un switch, indicando el paso vertical a la antena. Aquí nos muestra entonces el off significa es el cono de confusión, ¿no? Y las indicaciones correspondientes. Acá estoy en la línea del medio, hacia, y acá estaría desde, ¿no? Acá yo estaría to, yo leería en el radial, acá es 90, ¿no? A ver, no, sí, 30, 60, 90, 100, 110, radial 110. ¿Ve? Acá dice de que el curso seleccionado es el 285 grados. Seleccionado el 285, entonces el recíproco, como estoy volando hacia, ¿por qué? Porque la flecha apunta al bord, significa de que estoy en radial 105. Es el recíproco. ¿Cómo se hace ese cálculo? Si yo estoy de 360 hasta 179, yo sumo 180 grados para obtener mi recíproco. Si yo estoy de 180 hasta 359, ¿qué tengo que hacer? Debería restar, pues, ¿no? Al 180 le resto 180, me va a dar 0. El 0 es igual al 360 o norte. Lo mismo, 359 me va a dar el 1. ¿Ven? Así está. Perdón, el 179. ¿Ya? Eso ahí se coloca. ¿Qué más? Otra forma más fácil es sumar 200 y restar 20. Hay veces que se complica, ¿no? A ver, digamos, 230, el recíproco. Pucha, a ver, menos 170, 3 y 8, no, bueno, ya ni modo. Más fácil. Al 230 restarle 200, 30, más 20, 50. 50 es mi recíproco, listo. ¿Ven? Ahora del otro lado, 90, el recíproco del 90. A ver, 90 más 200, 290 menos 20, 270. Entonces, al sumar
200 y restarle 20, estoy dando el equivalente de los 180. Al restarle 200 y sumarlo 20, igual estoy haciendo el equivalente de los 180. Pero estoy haciendo que ese valor sea más cómodo para sumar. ¿Listo? Es una técnica que también se utiliza. Dice, el indicador del BOR nos muestra información mientras nosotros vamos hacia la estación o del curso selectado. Sin embargo, el heading actual no influencia el display. Los radiales, ¿a eso qué se refiere? Que el rumbo del avión es completamente independiente del radial. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo estar seleccionado del curso 0, ¿no? Es decir, norte, en el radial 180 volando hacia, pero que mi rumbo no sea el 360, sino que sea 350 y yo siga centrado. ¿A qué se va a deber eso? A de que tengo una desviación del centro del camino, puede ser por viento o por cualquier otro factor. ¿Ve? Entonces a eso se refiere eso de ahí. Los radiales se divergen mientras se alejan. Eso es lo que hablábamos o mencionábamos hace un rato. Dice 1 milla desde la antena cuando yo estoy a 60 millas náuticas. Cada radial tiene un espacio de 1 milla náutica de separación cuando yo estoy a 60 millas de distancia de la antena. Dice, a 1 milla los grados se separan a 100 pies, a 2 millas a 200. Por lo cual dice, a 60 millas los radiales van a estar separados 1 milla náutica. Si ustedes hacen el cálculo y llegan así de uno en uno hasta 60, de 100 en 100 pies, y hacen la conversión, van a llegar a lo que viene a ser 6.000 pies o 1 milla náutica de separación. Cada grado de la antena a 60 millas de distancia tiene equivalente a 1 milla de separación. ¿Listo? Bien. Dice, buenas noches, dice Sergio, ¿cómo anda? ¿Ya llegaste de Puerto Suárez? ¿Qué tal te fue en el vuelo? ¿Qué dice? Sebastián Montoya, bienvenido, buenas noches. El indicador BOR, dice, usa una serie de puntos para mostrar la desviación del curso selectado. Eso es lo que habíamos mencionado hace rato, ¿no? Los deviation dots, ¿no? Cada punto vale 2 grados. Entonces, si yo tengo, dice, un punto de desviación a 30 millas náuticas, ¿no? ¿Qué dice, no? A ver, una serie de puntos, ¿no? Si tengo un punto va a ser 2 grados, ¿no? Tengo un punto, son 2 grados. Por lo cual, a 30 millas de distancia de la antena, estoy equivalente a 1 milla de distancia de mi radial seleccionado. ¿Viste? Entonces, 200 pies por 30 millas náuticas da equivalente a 6.000 pies. 6.000 pies es 1 milla náutica. ¿Ve? Ahí está la equivalencia. O, si no, lo hacen con 61, dicen, ¿no? Si a 60 millas cada grado es 1 milla, entonces a 30 va a ser media cada grado. Entonces, como son 2 grados, media por 2 va a ser 1, ¿no? Y es lo mismo, pero por otra forma. Que dice, mucha nube y el turbo se fue, un sustico, dice, sufrimos mucho. Bueno, y dale, opera con precaución, dice, ¿no? El otro día la película. Ni modo, son cosas que pasan, pero la cosa es que llegaste y ahora al taller. Que no se quede así. Dice, aquí tenemos puntos, a ver, number 1 dice, on the 360 degree, ¿no? O sea, en el curso seleccionado 360 hacia la estación, usted comienza con rumbo del norte. If you already know which direction the wind is from, guess the crab angle. Ok, si usted ahora, o sea, en ese momento ya sabe cuál es la dirección del viento, de dónde viene, ya debería adivinar cuál es el ángulo de corrección. Crab es cangrejo, ¿no? Pero cangrejear, el ángulo de cangrejear no queda, ¿no? Sería el ángulo de corrección mejor. Entonces dice 2. In some time, dice, ¿no? En algún momento, debido al viento, la aeronave se sale del curso y el CDI muestra un punto de desviación hacia la izquierda. Quiere decir que yo estoy a la derecha del camino. Number 3, dice, ¿no?
choose a heading that will put the plane back on the line. Dice, no, escoja una línea, o escoja, perdón, un rumbo que va a colocar a la aeronave de vuelta en el centro. Say, for example, dice, no, 20 degrees intercept heading, ¿no? Heading 340. Ok, entonces, yo estaba con rumbo 360. El viento me sacó a la derecha. Si yo sigo con 360, me voy a seguir alejando a la derecha, 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 derecha. Entonces, ¿qué está haciendo acá? De 360 le puso 340 a la izquierda. ¡Pam! Vuelve otra vez al camino. Dice, cuando el CDI se ha centrado, split the difference, dice, ¿no? Divida la diferencia entre su entre su rumbo de interceptación y el rumbo original. En este caso, dice, vuele un nuevo rumbo que va a ser 350. Entonces le bajo ahí a 350. Bien. Again, dice, ¿no? De nuevo, over time, the plane deviates either by being flown, ¿cómo es? Being blown with the wind. Ok. Ha sido soplado otra vez por el viento el avión, dice, y se ha vuelto a desviar, ¿no? Entonces, ¿debido a qué? A que has colocado demasiado ángulo de corrección. ¿Ves? Mucho ángulo de corrección, te pasaste. Entonces dice, te fuiste al costado izquierdo. Choose another gentle intercept heading. Va, ok, un poquito a la derecha, dice. Volví al centro. Repeat this. No, repita esto, el proceso, hasta que usted encuentre el rumbo que mantiene el CDI en el centro. Aldrin, bienvenido, ¿cómo anda? Y por último dice, ¿no? And then split the difference again, ¿no? Divide la diferencia de nuevo. En este caso dice 350 es mucho, 360 es muy poco. Entonces volando con rumbo 355 me mantengo en el centro. ¿Ve? Eso sería hacer la corrección de deriva, ya, pero utilizando el BOR. ¿Para qué? Para que el CDI se mantenga correcto. Seguimos. Para orientarse dónde la aeronave se encuentra respecto al BOR, primero hay que determinar el radial selectado. Bien, hay que saber en cuál estoy. Luego determine si el avión se está acercando o se está alejando. Para eso determino en qué hemisferio yo me encuentro. ¿Por qué? Porque si yo divido en dos, determino el hemisferio. To o from. Y dice después, por último, determine qué tan desviado está del curso seleccionado para conocer el cuadrante en el que se encuentra la aeronave. ¿Ok? Entonces, de esas dos zonas que quedaron, le trazo otra línea por arriba. Divido en 4 partes iguales. Entonces, a eso se lo conoce como cuadrantes. ¿Ya? Y ahora determino de forma específica en qué parte de esas 4 yo me encuentro. Entrando o saliendo. Recuerde, dice, recuerde que el rumbo de la aeronave no afecta la orientación del BOR. ¿Ya? No afecta tu rumbo. Es completamente independiente porque puede ser que yo tenga radial 0.90 y con rumbo 45. Pero que estoy cortando ese radial. Entonces yo tengo que determinar. El rumbo me va a definir para saber si voy a volar hacia from o me estoy desviando o pasando lateral. Ahí está, ¿no? Aquí que dice magnetic north, radial 2, estoy en el 120, bien, radial 120, volando normalmente. Acá, ¿qué pasó? Igual, radial 120, pero el viento me sacó a la derecha. ¡Pam! Me deflectó el camino hacia un costado. ¿Viste? DM, equipo radio telemétrico, medidor de distancia, ¿no? Distance Measurement Equipment, ahí está. Equipo medidor de distancia. Definición, facilidad que provee distancia oblicua hacia o desde una estación. ¿A qué se refiere eso? Es la distancia en declive, en pendiente, es ¿qué se llama? Es la hipotenusa, ¿no? Creo, ¿sí? Si mal no me equivoco es ese. Es la línea que une los dos ángulos, ¿no? Ahí está, el triángulo rectángulo. ¿Bien? Entonces, es el ángulo en declive. ¿Cuál es la diferencia de usar el DME y el GPS? Que el GPS toma la distancia sobre el terreno, ¿ya? Es decir, esta línea de acá,
En cambio, el DME toma la pendiente. Por eso es que algunas veces no coincide en la distancia que te marca tu GPS con la distancia que te marca tu DME. ¿Ya? Bien, porque obviamente mientras más alto yo me encuentre, ¿no? Con mayor ángulo va a ser mayor el valor, ¿no? Obviamente se van a acercar, no va a ser mucho la diferencia, pero sí, porque va a ser un ángulo rectángulo, ¿no? Deberían ser estos dos lados iguales. ¿Eh? Bien. Entonces dice, el Distance Measurement Equipment, ¿no? O DME, opera mediante el principio de tiempo de señal UHF. Entonces, que es transmitida desde la aeronave hacia la estación en tierra y de vuelta otra vez a la aeronave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La antena se sintoniza, ¿no? El avión sintoniza y capta la señal. Esa señal vuelve a la antena y después retorna al avión. Entonces se mide ese tiempo de respuesta. ¿Ve? Se mide ese tiempo en que la señal fue y volvió. Entonces, una vez que yo tengo el tiempo, ya puedo calcular la distancia y la velocidad del avión. ¿Ve? Entonces dice, este tiempo se transmite en distancia. Y si tengo tiempo y distancia, puedo calcular velocidad. Por eso es que el DME me va a marcar mi ground speed, mi velocidad sobre el terreno, mi tiempo real a la antena, a la estación en tierra. La lectura del DME se representa en millas náuticas, en nautical miles. Y la distancia es en inclinación, no en horizontal. El GPS toma la señal, como es pues coordenada, toma la señal sobre el suelo. Pero vos no estás volando en tierra, estás en el aire. ¿Sí o no? Entonces, lo que hace el DME es tomar la distancia oblicua o la de la pendiente. En cambio, la del GPS, ¿qué hace? Capta tu posición sobre el terreno y después mide hacia la antena con ese diferencial de coordenadas entre tu posición y la posición de la antena y hace ese cálculo y te da esta distancia de aquí abajo. Pero en cambio el DME toma la distancia en pendiente, ya en vuelo. ¿Ves? Haciendo una corrección. ¿Listo? Por eso es de que el GPS y el DME van a tener siempre unos pequeños valores de diferencia. ¿Listo? Hace la prueba, vas a ver. Y vas a darte cuenta que así es. Ahí está, ¿no? Dice, display, 13 millas náuticas. Interrogating pulse. Va desde la estación al avión. Pam. Y después dice reply pulse. Un pulso de respuesta. Vuelve a la antena. Dio 13 millas náuticas. Height above ground, ¿no? Altura sobre el terreno. Actual distance over ground, dice, ¿no? 12 millas punto 8. Y a mí me marcó 13. ¿Ve? El GPS te va a marcar esto. Y el DME te va a marcar esto. Y ahí está tu diferencia. Mientras que pasa sobre la estación, el indicador de rango disminuirá hasta que indique la altura sobre la estación. Por eso es que hay veces de que no marca 0. ¿Ve? A 6.000 pies de altitud te va a marcar 1 milla náutica el DME cuando vos estés pasando vertical. ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan? 6.000 pies es equivalente a 1 milla náutica. Sigue siendo como 61. ¿Ya? Si a mí mi procedimiento del BOR, por ejemplo, acá en Birubiru, dice que yo tengo que ir a bloquear el BOR con 5.000 pies. Entonces, cuando yo pase sobre el BOR, mi DME me va a apuntar 0.7 promedio. 0.7 y de 0.7 ya no va a bajar, va a volver a subir. Quiere decir que ya pasé al otro lado, ya estoy from. ¿Ve? Si yo tuviera 6.000, el DME tendría que bajar hasta 1 milla y de ahí volver a subir poco a poco. Hasta que yo ya vuelva a cruzar al otro lado. Es una forma de identificar que ya pasé sobre la estación. El error mayor del DME será cuando la aeronave esté muy cerca de la estación y a una altitud muy alta. ¿Ve? Por eso es de que hay mayor diferencia y hay que estar más atento. Como por ejemplo en Cochabamba, ¿no? El aeropuerto está a 8.300 pies y vos bloqueas el BOR para el holding a 18.000. Entonces, más o menos a las 2 millas ya estás vertical.
¿no? Un ejemplo, ¿va? En lo que vas dando las vueltas. Si esperas o buscas que llegue a cero, no va a llegar nunca, pues, porque estás muy alto y tu distancia en declive es muy larga. Entonces, esa es tu distancia que te va a marcar el DME. La precisión de un DME es válida, dice, solo por 1 o más millas náuticas desde la estación en tierra por cada 1000 pies. Eso es lo que hay que estar consciente, hay que verificar siempre. Ahí está, mira, dice nivel de vuelo 075, 7500 pies. Sobre el terreno estoy marcando 19.9 millas náuticas. El DME me marca 20. Vertical el boro con DME. 7000 pies, el DME me va a marcar 1.2 millas náuticas. En cambio, el GPS me va a marcar 0. Cruzo al otro lado. 5 millas náuticas del DME equivalen a 4.8 sobre el terreno. ¿Ven la diferencia? Eso viene a ser. ¿Qué más dice? El identificador escuchado en la frecuencia del borde DME es en realidad 2 que se van escuchando, ¿no? El del DME se escucha cada 30 segundos, se alarga el código del Morse. Voy a escuchar el del BOR primero y luego el del DME cada 30 se va a aumentar. Cada 30 segundos se va a aumentar. Asumiendo que ambos componentes estén trabajando correctamente, no se debería callar, por así decirlo, el identificador. Debería estar escuchando Morse yo todo el tiempo, ¿no? Ti, 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 ti. Por ejemplo, es el de Viru Viru, ¿no? Y vuelve a empezar. Ti, 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 ¿no? Y vuelve a empezar y vuelve y así. No debería acabar. Si hay un espacio en blanco, te dice, entonces DME no hay o no está funcionando. Así ustedes verían en las cartas de navegación el símbolo del BOR, ¿no? Cada BOR está alineado con su propio norte magnético, igual, no se olviden. Bueno, HCI. Aquí ya vienen las variaciones, ¿no? Conocimos lo básico, ¿no? El ADF, el BOR. Ahí está el indicador de rumbo. Y de aquí para adelante empiezan a mezclar todo. ¿Ya? El HCI dice Solid Horizontal Situation Indicator. Es una combinación de dos instrumentos, del indicador de rumbo y el BOR. Lo mezclaron. ¿Para qué? Para que yo lea en un mismo instrumento el rumbo de mi avión y pueda determinar mi radial. El rumbo de la aeronave se muestra por una carátula rotatoria y tengo una barra de desviación como CDI que me va a marcar la desviación del BOR o del localizador. El localizador es para el ILS. Receptor para indicar ya sea a la izquierda o a la derecha según la posición con respecto al centro del curso selectado. Entonces aquí vendrían a ser las distintas indicaciones. Que yo sepa, el NDB de Viru Viru no funciona ya hoy en día, a no ser de que ya lo hayan vuelto a activar, pero la última vez que estaba volando no estaba activo. Siempre es bueno que lo estés testeando. Entonces acá tengo esa línea amarilla, es mi CDI, indicador de desviación del curso. El nav flag significa que el sistema de navegación no está funcionando, ¿no? El heading flag significa que el indicador de rumbo no está funcionando. Indicador de to or from, ¿no? De la flecha arriba o la flecha abajo. Estos son los puntos de desviación. ¿Ve? Acá está el curso selector, el puntero de la flecha, que se va a mover según yo coloque o gire esta perilla de acá. Esta perilla de acá mueve el selector preferencial del rumbo de la aeronave. Tengo acá, dice Dual Glide Slope Pointers, ¿no? Tengo acá indicadores de Glide Slope, de guía de descenso vertical, para cada costado del instrumento. Lever Line, ¿no? Línea del centro del rumbo. Eso es lo que me va a marcar ahí. Symbolic Aircraft, ¿no? Avión de símbolo. ¿Qué más? El curso deseado es selectado rotando el selector de curso en relación a la carátula del rumbo. Esto da al piloto una indicación ilustrada de la situación para saber si tengo que ir a la derecha, a la izquierda, si estoy to o si estoy from, ¿no? El punto de desviación del glide slope indica si estoy muy alto o muy bajo, ¿no? Esto de acá. Se va a subir o se va a bajar, ayudando a mí a identificar si estoy en la senda de descenso muy alto o muy por debajo de la senda de descenso. ¿Ve? Y acá tendría, ¿no? Indicación de to o from.
Si la flecha está debajo del ala del avión, estoy en from. Si la flecha está por arriba del ala del avión, estoy en to. Y este sería el indicador de curso seleccionado. Si está aquí apuntando, por ejemplo, y leo to, yo estaría en el radial 110. Si fuera from, yo estaría en el radial 20. ¿Ve? Perdón, sería, no es 110, este es 180, 190, 200. Ahora sí coincide, si no, no cuadraba. 200. HC dice, para orientarse dónde está la aeronave, esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Tenés que determinar en qué cuadrante estás, en qué hemisferio estás, si estás to o from, y en determinar en qué cuadrante de los to o from uno se encuentra para determinar tu radial. Ahora, ¿te habla de qué? De que tiene posibilidad a dar la utilización del sistema de back course. ¿Qué significa back course? Es como un espejo sobre el sistema de aproximación ILS que debe consultarse y que exista un procedimiento específico para hacer ese intento de aproximación. ¿Ya? Entonces el CDI se va a desviar a la derecha. Con el sistema back course significaría de que yo tendría que irme hacia la izquierda, hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque tengo un reflejo de espejo, es como la cámara, ¿no? Le da la vuelta a la imagen. Puede ser que yo esté aquí ahorita a la derecha y ustedes lo vean a la izquierda. ¿Eh? Como se ve ahí. Entonces, eso va a variar ahí, ¿no? En el back course. Ahora, esto es importante, ¿de qué? Vos vas a tener recepción de señal del localizador a 10 millas náuticas, dice de 35 grados alrededor del centro del curso y de 18 millas náuticas alrededor de 10 grados del centro del curso. A veces cuando te preguntan en IFR te hacen eso. ¿A cuántas millas de distancia vos tenés señal del localizador? ¿No? Dentro de los 10 grados del centro del curso, ¿no? A las 18 millas debería tener ya señal. Y a 35, ¿no? El tema de 10 millas. ¿Ya? Que capte, o sea que no esté en NAV la banderita. Area of Localizer Full Scale Deflection with Off Flag Out of View, ¿no? Es decir que el localizador va a estar el CDI a un costado, ¿no? Y con la banderita del Off Flag, ¿no? Que va a decir off ahí. Y acá dice, ¿no? Desde aquí a acá sí vas a tener señal. Después está el RMI, ¿no? Radio Magnetic Indicator. Es un compás esclavo con dos flechas. Este es el más fácil y más sencillo. El rumbo de la aeronave se va a proyectar en la carátula de abajo y las flechas se van a mover independientemente hacia donde esté la antena. Lo único que uno hace acá es leer las colas y ahí están tus posiciones. Si está seleccionado en ADF, va a apuntar acá, ADF. Si está en BOR, va a apuntar acá, al BOR. Viceversa. Si estoy acá con el BOR, aquí. Si estoy con ADF, acá. Y tengo dos flechas de distintas formas, ¿no? Una con doble línea y una con una sola línea. ¿Ve? Cuando la flecha está apuntando hacia el BOR, el radial es leído en la cola de la misma. Cuando la flecha está apuntando hacia el NDB, la marcación es la cola también. Y cuando yo hago un BOT, un testeo del BOR, dice uno, la flecha va a apuntar al 180, indicando el radial 360. Viceversa, ¿no? Tengo que hacer un chequeo dual de los mismos BOR. Aquí está en Full HD. Entonces ustedes apretan este botón de aquí y hacen el switch de si quieren trabajar con el BOR o si quieren trabajar con el ADF. Para esta flecha amarilla de una sola línea, viceversa acá. Apretan este botón y trabajan con el ADF o con el BOR. En este caso, fíjense que la línea de la flecha doble está trabajando con el ADF y la flecha de una sola línea está trabajando con el BOR. ¿Ok? Bien, aquí está un instrumento real ya, ¿no? Y mira, tenés DME1 y DME2 para cada BOR. Para orientar el avión entre la aeronave y la estación, primero se determina el radial. Esto es lo mismo, ¿no? Saber en qué radial estoy, determinar en qué hemisferio estoy y saber en qué cuadrante me encuentro. La orientación del viento es muy importante cuando se usa el RMI para volar un arco. Aquí es muy fácil volar arcos. ¿Por qué? Porque la flecha sencillamente estaría a 90 grados de deflexión. Y yo
estaría esperando a que baje 10 grados, 10 grados, 10 grados para corregir mi rumbo igual 10 grados. Ahora, si el viento hace de que me empuja mucho o me saca mucho de la distancia o me frena demasiado y todo eso, tengo que hacer las correcciones correspondientes para mantener el avión dentro del arco que me ha sido ordenado. Si viento cruzado es encontrado, la aeronave se deslizaría lejos de la estación, ¿no? Entonces, como guía, se debe hacer una corrección de rumbo de 10 a 20 grados cada media milla de desviación. Si a vos te dicen arco de 10 millas, tenés media milla hacia adentro y media milla hacia afuera de tolerancia. ¿Ve? Entonces, si yo ya veo de que la distancia se estaba bajando y de que mi radial no avanza, entonces debo tomar medidas correspondientes, hacia afuera o hacia adentro, dependiendo hacia qué lado estoy haciendo el arco. ¿Listo? Acá está, por ejemplo, ¿no? Aquí dice Desire arco de ME, ¿no? Aquí, ¿qué pasó? Se entró mucho, entonces corrigió 10 grados hacia la izquierda. Acá, ¿qué pasó? Se salió demasiado, corrigió 20 grados hacia la derecha. De 10 a 20 grados de corrección. ¿Ve? ¿Qué más? ILS. Dice, sistema de aterrizaje por instrumento, Instrument Landing System. Este sistema de aterrizaje está concebido para proporcionar datos pertinentes a la trayectoria de aproximación a fin de que los aviones se puedan alinear con exactitud respecto al eje de la pista y también poder descender en la aproximación al final de la pista, ¿no? Guía de descenso lateral, guía de descenso vertical. Se lo conoce como sistema de aproximación de precisión. ¿Listo? Bien. Dos sistemas altamente direccionales, localizador y el de senda de planeo, que va a ser el glide slope. 3 o menos marcadores, que son dijimos que eran los NDBs que se utilizaban como balizas para la aproximación. 2, dice, provee senda de aproximación para alineamiento y descenso. Me va a decir, más a la derecha, más a la izquierda, más arriba, más abajo, ahí déjalo, ¿no? Entonces, eso es lo que me va a dar a mí la indicación de descenso con el ILS. El localizador tiene 40 canales de transmisión de frecuencias entre 108.10 hasta 111.95 MHz. ¿Ya? De transmisión, alcance de 18 millas náuticas. Hasta 18 millas náuticas ustedes van a tener alcance del localizador. La antena está, dice, entre 1000 a 1400 pies de la cabecera opuesta. Si yo estoy aproximando para la pista 3-4 de Viru, el localizador tiene que estar de la 1.6 a 1000 o 1200 pies más allá de distancia, para que me guíe bien al centro de la 3-4. Anchura del haz varía, dice, de 700 pies del umbral o 6 grados, ¿no? Cuando yo esté a 700 pies del umbral, ahí va a estar la diferencia de variación. Características de ILS. Transmisor o trayectoria de descenso proporciona orientación de descenso vertical. 40 canales, 329.15 a 335.00 MHz, ¿no? De UHF. Alcance de 10 millas náuticas, ¿ve? Por eso es de que en general es muy común de que los glide slope empiecen a bajar o empiecen a caer cuando uno se encuentra debajo de las 10 millas cerca al aeropuerto. Anchura del haz dice de 1.4 grados, ¿no? Sobre el umbral 50 pies. Te va a hacer de que vos pases vertical el umbral a 50, va a provocar de que uno pase el umbral con 50 pies de altitud. Está ubicada esta antena de 200 a 600 pies del eje de la pista, ¿no? Entre 700 y 1250 pies de la cabecera, ¿no? Está a un costado de la pista, entre 200 y 250, y de la cabecera, entre 700 y 1250. Lateral al touchdown zone, ¿no? Hacia el punto de contacto de las llantas de tren principal, esas marcas largas
anchas blancas que están pintadas en la pista, ¿no? Consiste, dice, de un localizador y un glide slope, marker beacons y luces de aproximación. Eso es lo que nos faltaría aumentar, ¿no? Y esto está lo mismo. Ahí está. Cuando se sigue una entrada del localizador, correcciones de desviación deben ser pequeñas. Esto es importantísimo. Porque hay veces de que cuando están en simulador se pasan vivoreando la aproximación porque corrigen con muchos grados. No tenés que corregir con más de 10 grados a cada lado del centro. Peor si ya estás más cerca. Mientras más cerca vos te encontrés, menos grados de corrección tenés que aplicar, porque si no, más te vas a ir a desviar cuando ya te alejes del centro, ¿no? Cruzas hacia el otro lado y se devuelve hacia el otro lado, ¿no? Ahí está un ejemplo, por ejemplo, acá dice, estás a la izquierda, te manda CDI a la derecha, ¿no? Aquí está bien centrado, aquí está a la derecha, te manda CDI a la izquierda, ¿eh? Cuando el loader marker dice es alcanzado, las correcciones de desviación deben ser realizadas no mayores a 2 grados. Ahí está. ¿Ve? Loader marker es de 7 a 4 millas de la pista. No más de 2 grados de diferencia. La identificación del localizador consiste en 3 letras con la I por delante, ¿no? Siempre un ILS empieza el nombre con la letra I por delante. El transmisor del glide slope es automáticamente seteado cuando la frecuencia del localizador también se sintoniza. Entonces ustedes van a poner en Virubiru 110.9 en el equipo de navegación y eso va a sintonizar tanto al localizador como al glide slope. ¿Ve? El ángulo del glide slope es normalmente ajustado a 3 grados sobre el horizonte. 3 grados de aproximación es lo estándar. ¿Ya? Lo estándar es 3 grados para la aproximación. Ahora viene, si es menos de 3 grados, sería una pendiente mucho más suave. Pero si es más de 3 grados, entonces sería una aproximación mucho más pronunciada. Como por ejemplo en Cochabamba. Allá la pendiente de aproximación sería de casi 4 grados, si mal no me equivoco. Intercepta el middle marker aproximadamente a 200 pies sobre el terreno y es utilizarlo a una distancia de 10 millas, ¿no? Ya dijimos, en glide slope viene a ser útil a partir de las 10 millas, ya debería empezar a bajar, ¿no? Empieza a bajar, a bajar, a bajar hasta que llegue a tu altitud correcta, o sea, la que estás manteniendo, y se centra y de ahí lo acompañas hacia abajo, hasta la pista. Other markers, dice, no, fixes plane distance from runway, no marca la distancia sobre la aeronave. Light on plane's instrument panel flashes purple, ¿no? Hay una luz púrpura, dice, ¿no? O azul o violeta, como quieran. Middle marker, marcador del medio, indica también su posición de la aeronave. Ese está a 3.500 pies de la pista, ¿no? Glide slope, ahí está a un costado de la pista. ¿Qué dice aquí? El CDI está a la derecha, quiere decir que estás muy lejos del centro de la pista, estás a la izquierda de la pista. Acá que dice, el glide slope está arriba, quiere decir que vos estás muy por debajo de la senda de aproximación. Tenés que mantener altitud hasta que vuelva otra vez a bajar. Y esta de acá dice, el avión está bien en el centro. ¿Ya? Características del ILS. Las balizas o marcadores de distancia proporcionan indicador de posición a lo largo, lo que acabamos de decir. El other marker, luz púrpura y puro raya, pitidos largos, ¿no? Ti, 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 ¿no? 4 a 7 millas náuticas de la pista. Intermedia o middle marker, punto, raya, punto, ¿no? Pitido largo y corto. Ti, 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 ¿no? Luz ámbar o naranja o amarilla o como quieran. De 3.000 pies a 6.000 pies de la cabecera de la pista, ¿no? 6.000 pies es equivalente a 1 milla náutica. Generalmente coincide con el Decision Height de categoría 1 y ILS categoría 1, que es lo que tenemos, por ejemplo, acá en Virubiru, ¿no? En el middle marker hay pi, ¿no? Estaría, ¿no? El mínimo. Y el interno o inner marker, puntos continuos, ¿no? Ya estaría ahí. Coincide con el Decision Height de los ILS categoría 2 y 3. Entonces acá están los códigos de los marcadores. Raya, 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 color azul. Middle marker, raya, punto, ámbar, ¿no?
y the inner marker aquí está. ¿Ve? Ahí vienen, ¿no? Los canales de transmisión que van a marcar el glide path, ¿no? El sendero de aproximación. Pam, 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 pam. Ahí estamos. Ahí está, para contestarle a Kevin. Categorías ILS. Categoría 1, Decision Height. Altitud de decisión 200 pies. RBR, Runway Visual Range 2600 pies. Distancia mínima de visibilidad. ILS categoría 2, Decision Height 100 pies. RBR 1200 pies. Tripulación debe ser certificada. Uso de radioaltímetro obligatorio. Receptores dobles. Doble sistema del ILS. ¿Ve? ¿Cómo va, Fabio? Bienvenido, buenas. Y categoría ILS 3 requiere uso de 3 autopilots que manejen el sistema de aproximación. No hay decision height, es decir que el avión vuela hasta el piso, ¿no? Y mínimo de RBR se requiere si es ILS categoría 3 alfa de 700 pies, si es categoría Bravo de 1150 pies y si es de categoría Charlie, ¿no? 0 pies. ¿Listo? Entonces, esas serían las características del ILS y sus mínimos. Decision height, acuérdate que tiene que ser tu techo de nubes, ¿no? Tiene que ser el mínimo. ¿Ya? El mínimo. Entonces, que te digan broken 200. Ah, entonces estás dentro del mínimo. O broken 300. Pero si te dicen broken 100, overcast 100, ya estás fuera de categoría 1. A eso se refiere. Y verificar igual el RBR. ¿Listo? Entonces ahí vos tenés que estar chequeando todo eso de allá. Esto igual es importante. La capacitación tienen que tener los pilotos y el equipo requerido a bordo. Ya, ahí están los middle marker, other marker y todo este tema de los tonos, colores y nombres. Andrés Orellana, bienvenido. Y bueno, con esto acabamos el repaso de hoy. Ya hemos visto NDB, hemos visto BOR, hemos visto RMI, hemos visto HCI, hemos visto ILS y DME, ¿no? Entonces, eso sería lo básico del tema de hoy. Aquí lo vamos a cerrar y yo se lo voy a pasar. A ver, ¿a quién se lo voy a pasar esto? A Kevin. ¿Y a quién más se lo vamos a pasar? A ver, aquí estoy revisando. Y a Sergio, al Parce, a Giraldo se lo vamos a pasar. Que son los que han compartido el directo. Bueno, Wilmer, David, Bolívar, nos encontraste justo al final. Ya estamos cerrando el directo. Estamos haciendo las conclusiones. Hemos repasado, como se les mencionaba, ¿no? El ILS, el NDB, el ADF, el BOR, el DME, el RMI, HCI, que son instrumentos básicos que ustedes tienen que saber manejar, entender. A la introducción que decía, el piloto necesita entender su funcionamiento y luego saber cómo operarlo, ¿no? Si no saben cómo operarlos, entonces ustedes no estarían haciendo un uso al 100% de su capacidad, ¿ya? Y si tuvieran alguna falla, algo fuera de lo común, entonces no estarían aprovechando al 100% su instrumento. Bueno, entonces aquí vamos cerrando, nos vamos despidiendo. Vamos a poner acá la despedida. Nos vamos yéndonos. ¿Dónde está aquí? Acá. Listo. Entonces se va a quedar el video por acá en Facebook. Se va a subir a YouTube porque en Facebook se borra. Entonces así les hago el recuerdo de que pueden pasar por la página de YouTube. Le dan seguir, se suscriben. ¿Ya? Y ahí va a estar obviamente el video de la charla, ¿no? Ahí está el canal, se llama igual Charlie Papa Simulations. Cuando yo lo voy a subir esta semana, cada lunes subo todos los videos que se van haciendo entre la semana, ¿ya? Para que cuando Facebook los borre, ahí esté nuestro respaldo, ¿ya? Ahí están guardados todos los videos. Porque creo que ya de verdad Facebook los ha borrado el primer mes, por ejemplo, creo que ya se borró todo lo de septiembre, ¿no? Ya no lo he visto.
¿ya? Entonces no se olviden de pasar por ahí. Bueno, espero que les sirva, que lo entiendan bien y ya lo vamos a estar practicando, ¿no? Lo vamos a estar practicando en los siguientes vuelos. Ahora, en esta semana seguimos con el repaso de accidentes. Vamos a ver el lunes o martes. Tenemos que continuar la serie de los vuelos en ruta, ¿no? Ya nos toca entrar a Guatemala y México y seguimos subiendo por allá. ¿Meta? Bien. ¿Qué más? Dice muchas gracias. A ver, espera un ratito, se entró por aquí. Muchas gracias, dice Belleza, ya sabes, en YouTube. Muchas gracias, Kevin. Ya, buenísimo, bendiciones igual. Se lo perdieron, pues qué vaina. Jonathan, ya voy a suscribirme, Belleza, ahí está. Va a pasar el link. Ahorita lo van a pasar, antes que me olvide. Ahí está, Andrea se empezó a seguir a la página. Buenísimo, eso es. Dame un segundo, voy a entrar por acá al Dropbox. ¿Dónde está esto? Donde lo guardamos todo lo que vamos subiendo, ¿no? Aquí yo lo tengo, repaso IFR, añadir. Y después aquí voy a venir por acá, me voy por allá. Voy a cerrar esto lo voy a hacer callar un ratito. ¿Se subió o no? Cargando, dice ya. Cargando, un ratito. Son 25 megas que pesa. No, este no es. Este es el PowerPoint, tengo que pasarles el PDF. Dame un segundo. A ver detalles. Spam. Este de aquí. Tenemos que cerrarlo, ocultar. Que si no, si les paso el PowerPoint es muy pesado. Por eso lo subo en PDF mejor. Es más liviano. Ahora sí, vamos a poner este de acá, acá. A ver, está cargando. Ahora sí. Aquí está, lo pego. Cargando PDF. Deme un segundo, ahí me avisan qué les pareció. Si se ve bien, si se escuchó bien. Vamos a ver cuándo seguimos haciendo otro por acá. Yo creo que ya para diciembre ya. Ya se viene fin de año. Ahí está cargando esto. Ahí está, listo. Ok, ahora sí, generar link. Y lo pegamos por acá en el chat. Va a estar ahí pegado. Check. Me avisan si les aparece el link. ¿No lo puedo fijar? No, no lo puedo fijar porque no soy acá. Aquí está. Vamos a fijar. Ahí está. Creo que ya está, ¿no? Sí. Ya estaría entonces. Bueno. Así me voy despidiendo. Nos vamos cerrando. Nos vemos entonces, ya saben, la próxima semana. En los accidentes que hacemos una vez por semana, ¿no? ¿Listo? Buenísimo. No cheques, jóvenes. Se cuidan. ¿Dónde está? Dice, ¿cuándo hace directo sobre accidentes? El día martes, Gabriel. Estate atento, ahí yo subo los, los avisos de qué día hay qué tema. Ya en el Facebook ahí sale el perfil. Cada día que hacemos cada tema. Ya me suscribí, dice Belleza. Ahí vamos a estar subiendo. Cuando querrás ver algún directo o alguna clase de estos grabados, ahí va a estar en el YouTube, ¿ya? ¿Meta? Bueno. Nos vemos, jóvenes, se cuidan. Hasta la próxima semana, estamos hablando. Chao, chao. A ver, ahora sí.